A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, señor, señora, joven, señorita. Estamos en Willaricui a través de Radio Surfui. Allin punchay cachun llapa y quechispaj llapan comunidad kunamanta, llapan ayllu kunamanta, y mainayan y yarira en quichis, yuyarichis. Llancajme renanchis, allin mijusca, allin achasca. Hoy es 18 de noviembre del año 2022. Estamos ya a pocos días, 12 días aproximadamente, de terminar el mes de noviembre y comenzamos ya el último mes del año. Qué rápido se ha ido este año, muchos no nos hemos acostumbrado a decir 2022 y ya se está yendo el año. Muy buenos días, Lisbeth Saldívar. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. ¿Qué tal viernes? ¿Qué tal viernes realmente? A uno se le ocurre justo el viernes hacer alguna caminata, hacer algo diferente, distinto, justo el viernes. Como que debería ser un lunes, creo yo, ¿no? Un lunes debería ser, pero bueno. Ahí vamos. Saludos. Atun apeico campaña ñachay turachay. Asoepas viernes nescapi keirushanchis, munamunaita. Asoepas kei semana nescata tokuirusunchis. Wakin lado peca, asoepas seriki llaki kuch'isen asoepas kay challwawachu lado peca. Suyaykuiko tusukunayku karan, takikunayku karan, artista nescawan chaypiriki asoepas tupeaspaykuriki imaynallatapas kusirikunayku karan. Mana chaypas aparikunchu, llaki imaynas kanqapis llaqtanchis nispataqa wakinqa tapurikamunku, qillqarikamunku kay wayra wasi surfui nesqama. Preocupación, de hecho, se han suspendido todas las actividades por el mes jubilar de nuestro distrito de Chalhuahuacho y esa es realmente una preocupación. Se ha invertido, se dan adelantos para los artistas que van a llegar, se ha invertido en las actividades, en los escenarios. Y todo ese dinero ya es dinero perdido. Sí, pues, y bueno, tenemos entre manos justamente el comunicado que se ha venido difundiendo desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Muchos hasta anoche estuvieron preguntando en otros distritos, digamos, cercanos, que pues de algún modo querían participar, seguramente visitar, pero bueno, estuvieron preguntando con respecto a esta situación que se han suspendido y la municipalidad efectivamente nos han hecho llegar este comunicado y se está difundiendo en sus diferentes plataformas que por motivos de los 28 años, 28º aniversario de creación política del distrito de Chalhuahuacho se ha programado pues la realización de un conjunto de actividades que efectivamente hasta antes de ayer se estuvieron desarrollando con total normalidad. Sin embargo, por los últimos acontecimientos de índole social generados por algunos dirigentes sociales y de acuerdo al informe de la comisaría y su prefectura, no se prestan las garantías necesarias para salvaguardar la integridad física de la población en general, de la propiedad privada y pública del distrito, por lo que se suspende, así pusieron en este comunicado, todas las actividades programadas a partir de la fecha, esperando su comprensión a toda la ciudadanía en general. Y lo que tú venías diciendo, pues, Henry, efectivamente, el hecho de haber ya contratado, porque claro, con muchas anticipación, algunos meses, algunas semanas, se han dado, yo me imagino, adelantos del 50, 70, 80, como cada artista estila, digamos, trabajar, de pronto pues fue así. Y todo ese dinero
pues fue perdido, es perdido, y pues también ha sido su aporte, mi aporte y nuestros aportes que hemos hecho definitivamente, y lo hemos visto perdido, que de algún modo hubiera sido bonito, o esa anoche, poder habernos reencontrado todos como en familia, haber disfrutado un momento de alegría después de estos 2 años. Eso es lo que se quería, ¿no? Así es, y bueno, de todas maneras, el hecho de salvaguardar la vida ha sido una decisión de la municipalidad, lo cual me parece plausible de cierta manera. Sin embargo, el hecho de haber perdido toda esta economía que se genera a través del movimiento de estas actividades también es algo que considerar. Sí, pues se debió pensar un poquito más, de acuerdo al comunicado que dice, ¿no? Este grupo, digamos, de personas que pues se empeñan en seguir cerrando, y obviamente ayer ha sido ya, digamos, un extremo de poder afectar, digamos, la propiedad privada, que muchos de ellos nos han llamado, nos han estado escribiendo, indicando pues que, claro, el negocio que de ellos viven día a día, de poder vender un sol, 2, o no importa el ingreso que uno tiene de acuerdo a su posibilidad, su negocio, su emprendimiento, pero es un negocio, es un día perdido que ha ocurrido ayer. Entonces, situación definitivamente en Chalhuahuacho que cada vez está siendo, no sé si casi incontrolable. Finalmente, como ayer lo dijimos, debimos, creo yo, evaluar un poquito, ser un poco empáticos de algún modo, y poder haber esperado de que estas actividades de algún modo pues puedan culminarse con total normalidad, porque en medio de todo ello está pues, digamos, este aniversario que debería ser visto, y todo el mundo nos ve a Chalhuahuacho definitivamente por la presencia, no podemos negar, por la presencia de Minera Las Bambas. Todo el mundo le da una mirada al distrito de Chalhuahuacho de lo que ocurre, de lo que hace y deja de hacer. Es así, lamentablemente vivimos en ese alojo de todos. Mi casa ñañay toray llaki hace pescainin cheriki suya con colipillanche suya conches que hay actividades por aniversario nesca hace pas aparicón mariki con total normalidad, tu que apumancaran con total normalidad, y machtimi cheikaran y machtimi haikastimi cheita wisqaponko que hay negocio con ataps calata wisqachiponko cheigunan kashariki hace pas rimarikuikuna hace pas ñañay toray kaininche aparicos manta y menacha kunan kanga alacha wisqasqa kanka. A ver, ojalá cha huilla era manquikuman y Meinan Kashan, Azoepas, distrito de Chalhuahuacho, Kunan rato, 6 de la mañana con 45 minutos, Nesca Kunan Punchau, viernes 18 de noviembre. Ahí está el comentario que seguramente vamos a estar desarrollando a lo largo de este informativo hoy viernes. Mientras tanto, la información en el plano nacional, vamos a también abordar pues de lo que ayer estas desafortunadas, yo diría, declaraciones es una opinión personal, del presidente con respecto cuando él dijo pues que nada más los haraganes, que nada más los que no quieren trabajar, digamos, van a morir de hambre. Dice él eso. Yo personalmente digo, no es que uno no quiera trabajar, no es que uno es haragán, no lo es, porque simplemente no hay oportunidad en nuestro país, es mi opinión, no hay oportunidad. Si usted mira un poquito al costado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y yo sé, estoy segurísima que usted tiene un hermano, que usted tiene una sobrina, que usted tiene alguien allí que es joven, que acaba de terminar la universidad, el instituto que acaba de terminar y no sabe dónde trabajar, no sabe en qué trabajar. Lo peor, que terminó una carrera y lo peor es que ni siquiera tiene una oportunidad en la misma carrera. A veces, si hay oportunidad, tendrá que trabajar de lo que sea, si es que hay. Pero muchos de nuestros jóvenes en estos últimos años ya no tienen cupo, ya no tienen una oportunidad donde laborar, donde trabajar. ¿Y quién tiene que crear esas oportunidades? ¿No es el Estado? ¿Quién tiene que hacer? Aparte de ser, claro, las empresas privadas que sí, de algún modo, de alguna forma, pero es recontrarreducido, obviamente, pero ¿quién tiene que dar estas oportunidades? Aperturar para que nuestros jóvenes no estén buscando, aparte de haber estudiado y ahora estar buscando en otras posibilidades, tiene que crearlo el Estado. Creo yo, es mi opinión, y para mí personalmente es una ofensa lo que ayer dijo el presidente. Respecto al presidente, le negaron nuevamente la salida del país. Para
rumbo a México, porque él tenía un compromiso en México, pero le negaron la salida. Sin embargo, hay que recalcar que sí le dejarán ir a Chile. Un poquito más cerquita. Bueno, un poco más cerca ahí, pero bueno, no sé cómo terminará. ¿Volverá? No lo sé. Ojalá que no tenga más palabras desafortunadas, porque realmente lo que ha manifestado cae en las heridas de muchos peruanos que buscan oportunidades, que se esfuerzan, que se preparan y no encuentran las oportunidades. No hay las oportunidades. Tenemos ahí hermanas menores que han terminado la universidad, hasta han hecho seguramente una maestría, pero no hay una oportunidad donde ingresar. Pues como muchos lo han dicho, pareciera, no sé si una broma o por ahí, no sé, en una institución pública. O sea, vamos a tener que esperar a alguien que, no sé, fallezca de algo y de pronto ese cupo se pueda abrir y por ahí ni así. Porque si tú no eres compadre, ahijado o lo que sea en esa institución, jamás tendrás la oportunidad, ¿no? Jamás. Eso es la pura realidad, la que vivimos día a día. Niña de hija. Si no eres así, si no tienes ese lazo sanguíneo, probablemente no sea. Y ahora el tema de la meritocracia se cumple en las empresas privadas, pero en el sector público es muy, muy difícil. No existe eso. Bueno, ya es viernes. Vamos a tratar de calmarnos un poquito. Y bueno, vamos a la información más bien que tenemos preparado para ustedes en esta mañana. Y bueno, informativo Villarico y correspondiente a hoy, viernes 18 de noviembre de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. A ver, vamos a recordar el año antes de que se acabe. Es el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Estamos a unos días de acabar el año. Y realmente, te soy sincero. ¿Cuánto se habrá fortalecido? ¿Cuánto se habrá fortalecido? Y bueno, el nombre del año es un poco ambiguo. Sí, pues. Sí, es un poco ambiguo y es difícil relacionarlo con lo que está sucediendo hoy en día en nuestro sector político. Bueno, vamos ahora sí con la reflexión para esta mañana. Después de haber hecho unos segundos de hígado, vamos a calmarnos y vamos con nuestra reflexión para esta mañana. Si no pierdes, pues no puedes disfrutar de las victorias. Ay, muy bonita. Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias. Es interesantísimo porque ¿cómo sabes que has ganado? ¿Cómo sabes que es disfrutar del éxito si nunca has fracasado? Entonces, necesariamente, aunque veamos que vamos a perder, hay que intentarlo. Hay que intentarlo y no tengamos temor. Quizá aquello de repente que queramos emprender y de pronto pues no salió como queríamos y de pronto por ahí hemos perdido. Pero estoy seguro que con el optimismo que tú tienes, vamos a continuar y estoy segura que al final siempre habrá una victoria. Vamos con esta reflexión y con esta mente siempre positiva, todas las mañanas. Así es, y hemos disfrutado, por ejemplo, más de las victorias de la selección peruana porque hemos estado acostumbrados a perder. Ha sido más gustoso las victorias que ha tenido durante los últimos años. Lamentablemente no clasificamos al Mundial. Claro. Sin embargo, disfrutamos también de las demás selecciones sudamericanas. Ahora vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un 18 de noviembre a través de la historia? Viajamos en el tiempo hasta 1538 y bueno, nace en Mayorga, Valladolid, España, Santo Toribio de Mogrovejo y Robledo, fallecido en Chiclayo, fue el segundo arzobispo en Lima. En 1780, las fuerzas de Tupac Amaru derrotan al ejército español en la batalla de Sangará, dando muerte a numerosos criollos y peninsulares. Esto lo distanció de la población blanca y marcó la masiva adhesión a los indígenas a su causa. 1780, no vamos a olvidarnos, un 18 de noviembre. Viajamos también hasta 1950, se inicia en el Perú el 7º Congreso Interamericano de Cirugía, con la inédita transmisión por televisión de una operación quirúrgica en directo. ¡Wow! Nos remontamos hasta 1950. Hace casi 70 años ya había streaming. ¡Wow! Imagínate, en plena transmisión, haciendo la primera cirugía en nuestro Perú. Hoy en día grabamos a través de los celulares, transmitimos a través de los celulares, pero imaginamos que en ese momento habrán sido cámaras gigantescas, todo un sistema gigantesco en blanco y negro. Sí. Y
y también el de tema... hecho que no podías ver muchos detalles, ¿no? No, claro. Simplemente algo general ahí que se estaba desarrollando, pero ahora pues nada. Y habrán todos los tenido que detalles. poner, no sé, algunas cosas especiales porque también se necesita silencio y en esas épocas las Claro. cámaras eran bulliciosas. Bueno, habrá sido pues todo una, eso, todo un trabajo arduo de mucho equipo y de de mucha planificación. Ya nos imaginamos. Ya nos imaginamos. 9 años después se estrena la clásica Ben-Hur. ¿Quién no ha visto esta película en Semana Santa? ¿Y quién no ve hasta ahora? Oh, es un claro. clásico, es toda una tradición. Ben-Hur, que dirigió William Willard y protagonizó Charlton Heston. Ah, wow. En 1959. Tantos años, ¿ah? Ya va a Qué tener bárbaro. 60 años, Tanto. 70 años. Qué bárbaro. Y Aproximadamente. pues todas las generaciones creo que las hemos visto. No se han perdido, no se han perdido. Absolutamente no. 1989, el Congreso de la República proclama a San Martín de Porres como patrono internacional de la paz. En el año 2010, la justicia sueca lanza una orden de detención internacional contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. Ajá. Los famosos Wikileaks. Sí, pues. Recordemos que Alejandro Toledo cayó por estos Wikileaks. Sí, sí, el famoso Wikileaks. Ahora sí, nos vamos ya a los titulares para esta mañana en el plano local. Bueno, empezamos con la información Y que la nos munici- atañe a nosotros. Y la Municipalidad Distrital de Chalahuacho lanzó un comunicado que suspende todas las actividades programadas a partir de la fecha, esperando la comprensión de todo el pueblo en general. ¿Esto por qué? Por salvaguardar la integridad física de la población debido a estos conflictos, debido a estos paros. Ahí estuvo el comunicado circulando anoche, pues, en todas las redes sociales, incluido también Radio Surfui. Les hemos hecho saber porque, claro, como les decía, tenían planificado muchos hermanos de los distritos aledaños muy cercanos a nuestro distrito de Chalahuacho, pues, poder participar, poder visitarnos. Eso era la idea. Pues, han estado preguntando y de pronto nosotros igual hemos tenido que compartirlo. Más información en el plano local. Y bueno, la Municipalidad Distrital de Chalahuacho, en el marco del 28 aniversario de creación política, pone en funcionamiento ayer, que les decíamos, hoy vamos a tener mayores detalles con respecto a esta videovigilancia en toda la población ya de Chalhuahuacho y también algunas comunidades aledañas y muy cercanas que están al distrito de Chalahuacho. Hoy vamos a dar mayores detalles al respecto. Y la Municipalidad Distrital de Coyurqui hoy celebra sus 80 años con una serenata dedicada por los artistas locales, quienes con su música y canto deleitarán a toda la población coyurquina, además de desarrollar actividades como concurso de danzas, declamaciones, poesías en su día de Coyurqui. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 80 años! Coyurqui, tierra generosa, tierra humilde, tierra grande. Grande. Ahí sí nos vamos, ¿no? Hoy sí, Claro. hoy sí va a haber fiesta. De todas maneras, hoy sí realmente bailamos, cantamos a viva voz, porque pues esta noche va a ser una noche especial en Coyurqui. Los artistas locales serán los que nos van a deleitar esta noche, eso es lo que dijo pues el representante de la Municipalidad Distrital de Coyurqui. Ojalá hoy día también podamos tener un contacto con él para que nos pueda dar mayores detalles con respecto, y pues entiendo que mañana sí hay artistas regionales, nacionales que van a estar presentes también en el distrito de Coyurqui deleitando, y muchos seguramente nos vamos a trasladar hasta allá para poder disfrutar y no quedarnos, como dicen, con las ganas de querer bailar o cantar. Así es, así es. ¿No es Hoy cierto? estamos en Coyurqui celebrando sus 80 años y cantando a viva voz. A viva Todo el arte. Así es, todas esas canciones, melodías. ¿Quién no recuerda esas canciones de la señora Tula Cajigas en Coyurqui? Lindas canciones a lo largo de todos estos años, también todas las generaciones la cantamos. Bueno, en otra información en el plano local, mucha atención a todos los docentes que todavía de repente por ahí no se han inscrito, no están asistiendo. Les comentamos que Minera Las Bambas, al igual que la Dirección Regional de Educación de Apurímac, están ya organizando, han iniciado con esta actividad importante, pues de fortalecimiento de competencias docentes para el ingreso y ascenso en la carrera pública magisterial, que beneficiarán pues aproximadamente a más de 4,000 docentes del ámbito regional. Para ello, usted tiene que ingresar a la plataforma de la Dirección Regional de Educación de Apurímac directamente, y también usted puede comunicarse con la UGEL de Cotabambas o la UGEL de Grau respectivamente para que puedan participar de estas capacitaciones.
Vámonos con las noticias regionales. Banco de la Nación amplía horario de atención en Cusco y Apurímac para el bono alimentario en las agencias de Santo Tomás en Cusco y Andahuaylas en Apurímac. Esto, noticia del Banco de la Nación. Ajá. Bueno, ahí está Banco de la Nación, pues que en muchos casos, obviamente conozco Santo Tomás, vengo de allí, normalmente pues la atención era, digamos, un horario determinado y de pronto a veces ni los sábados atendía y es un solo banco en toda la provincia y es algo complejo. Ojalá esto de verdad pueda masificarse en nuestras regiones, en nuestras provincias más alejadas. ¿Ah? Así es, sí, si te olvidabas tu DNI en la comunidad. ¡Ay, Dios mío! Ya ibas a recoger, regresabas y ya no había banco. No había banco, pues perdías 2 días, 3 días. Ay, no, qué bárbaro realmente. Nos vamos también con la información hasta Cusco. En Cusco, Policía de Turismo implementa pues el código QR para atender casos de emergencia a turistas. También si son víctimas de la inseguridad ciudadana y requieran información turística, de pronto ahí va a estar la Policía de Turismo. Ah, qué bueno, qué buena iniciativa. Qué buena iniciativa. Y bueno, Cusco tiene la Policía de Turismo porque precisamente es una región que vive grandemente del turismo. Y en Arequipa, policía investiga presunto feminicidio y sería el 9º del año en la región. Sebastián Guamaní Mendoza fue detenido en el distrito de Cayarani, en la provincia de Condesuyo. La víctima fue hallada en su vivienda y registra hematomas en diferentes partes del cuerpo. Esta información de los incendios forestales de nunca terminarse, Henry. Creo yo, este año vamos a terminar hablando de lo mismo. Los pobladores allá en nuestra región Apurímac, pues han exigido la intervención inmediata del gobierno regional de Apurímac para extinguir los incendios forestales en el bosque Chinchay. Solicitan se gestione helicópteros, todo lo que se pueda para apoyar en el trabajo de extinción de fuego. La incapacidad de los funcionarios, dice, para enfrentar estas emergencias ambientales que es todo un fenómeno que se ha desarrollado en nuestra región, en la región vecina, obviamente de Cusco y por supuesto también Ayacucho. Y esta mañana ha salido la información en la región de Ayacucho, otro fallecido, un adulto mayor que también empezó a quemar los rastrojos en su chacrita, le rodeó la lengua del fuego y murió el anciano allí. Qué pena realmente esta situación. Sigue, todos los días hablamos del tema, pero nadie hace caso. Hay que quemar y empiezan a quemar. Y hablando de quemar, ayer efectivamente empezó también, nadie sabe todavía, el tema de este incendio forestal muy cerca a la nueva construcción del hospital de Chalhuahuacho, muy cerquita. Allí, no sé si hasta ahora se sabe, ojalá podamos tener comunicación con los respectivos, instituciones para que puedan darnos por qué empezó esta lengua de fuego ayer en la tarde en el distrito de Chalhuahuacho. Todo un temor también y ha movilizado a toda la población en el distrito de Chalhuahuacho. Desastre ecológico en Puno. Más de 100 vicuñas mueren tras un incendio forestal en Muñani. Tragedia ecológica. Un total de 119 vicuñas murieron a consecuencia de un incendio forestal que se registró en el distrito de Muñani, en la provincia de Azángaro, región Puno, informaron las autoridades locales de la zona. Imaginamos. Eso también, mire. Solo en la región Apurímac, 200 incendios. En la región Cusco, 180 incendios. En la región Puno no se sabe hasta ahora una cifra exacta, pero imaginamos que será 150 incendios. 119 vicuñas muertas. Así es. Hoy, imagínate. Una tragedia ecológica, definitivamente tragedia, desastre ecológico que ha ocurrido este 2022 en las diferentes regiones de nuestro país. Nos vamos hasta Loreto, preocupación definitivamente, y tome en cuenta, no es alarmar a la población, solo estamos informando. ¿Qué nos caracteriza a Radio Surfui? Es informar, hacerles llegar la información. Reportan 2 fallecidos por COVID-19 en Iquitos. Se confirma, a ver si podemos dar esa información. Se me está apagando la voz. Preocupación en Loreto. Reportan 2 fallecidos por COVID-19 en Iquitos. Se confirmó las 2 primeras víctimas mortales de COVID-19 en la región Loreto. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de avanzada edad, que presentaron patologías críticas y dificultades para respirar, informó el
el jefe de epidemiología de la Agencia Regional de Salud de Loreto, Carlos Álvarez. Ahora, ante el menor síntoma, ante un pequeño síntoma que tengamos, no está de más hacernos la prueba de descarte para poder salvaguardar la vida de nuestros seres queridos y también de nuestros vecinos y de nuestros conciudadanos. Así es, y bueno, no es alarmar, estamos informando lo que viene ocurriendo en otras regiones. Y justamente, ¿por qué informamos? Para justamente nosotros no bajar la guardia, no bajemos la guardia. Si bien es cierto, estamos en el campo, al aire libre, está bien, no use su mascarilla, pero use su mascarilla cuando usted está en una reunión muy aglomerada, hay mucha gente, está muy cerrado, use su mascarilla y no se olvide siempre de lavarse su manito en todo tiempo y en todo momento. Vamos con las noticias nacionales. Aníbal Torres planteó cuestión de confianza ante el Congreso de la República. El jefe del gabinete, Aníbal Torres, solicitó al Congreso que se apruebe la iniciativa del Ejecutivo que pretende derogar la Ley 31399, que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Esto con miras a una nueva constitución. Así es, ahí está la información para esta mañana en el plano nacional y a favor y en contra. Los congresistas obviamente se han pronunciado sobre esta cuestión de confianza presentado por el Ejecutivo. Los parlamentarios de oposición señalaron que la cuestión de confianza parece de fundamento o padece de fundamento en cuanto no es sobre una política general del gobierno. Por su parte, los congresistas de izquierda pues saludaron a la decisión del Ejecutivo. Ahí fue pues como les digo, a favor también y en contra que se manifestaron ayer. Así es, y bueno, tendrán que debatir esta cuestión de confianza y realmente no le conviene al Congreso negarse a esto. Ya tenemos un antecedente de un cierre de Congreso. Pedro Castillo nuevamente invocó al Congreso a aprobar la cuestión de confianza para restablecer la democracia ciudadana. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el mandatario Pedro Castillo dijo que no se puede recortar ni vulnerar la participación del pueblo en temas de reformas vía referéndum. Bueno, al respecto también salió pues a decir Gladys Echaíz que la cuestión de confianza de Aníbal Torres trae consigo una carga de coacción, dijo así ella. La congresista de Renovación Popular acusó al Ejecutivo de realizar una institución jurídica como es la de cuestión de confianza para encubrir, dice, una decisión política, al parecer orientada al cierre del Congreso. Así lo dijo fuerte y claro Gladys Echaíz. Héctor Valer renunció a la bancada de Perú Democrático. El congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, indicó que su decisión responde a la cuestión de confianza planteada por el primer ministro Aníbal Torres, la que consideró como una provocación. Oye, ahí aparecen, ¿no? Los saltarines, para acá, para allá, para el otro lado, los congresistas, en todo lado, están ellos en todo lado. Dejan, luego regresan, dejan y luego regresan. 7:05 a.m. Rapidísimo, nos vamos con la información en el plano internacional. Y un virus amenaza en la India a las vacas. Sabemos que en la India, pues, un animal sagrado para el hinduismo. La India afronta con preocupación una enfermedad cutánea sin tratamiento específico en las vacas que ha causado la muerte de más de 150,000 de estos animales sagrados para el hinduismo. Qué preocupación allá en India. Y en Rusia es totalmente responsable de la caída de un misil en Polonia que mató a 2 personas el martes, afirmó este jueves el jefe de la diplomacia ucraniana Dmytro Kuleba, tras una entrevista telefónica con su homólogo estadounidense Antony Blinken. Cadena perpetua para 2 rusos y un ucraniano culpables del derribo, dice, de avión comercial en 2014. Un tribunal neerlandés pues condenó a 3 hombres a cadena perpetua y absolvió a un cuarto por el derribo en julio de 2014 del avión pues en aquel momento. Alarmante, cerca de 270 personas mueren al mes a causa de accidentes de tránsito. Arequipa y La Libertad son junto a Lima las regiones que reportan el mayor número de siniestros viales. Se coló esta información internacional. Sí, me parece que es regional, Así pero sí es alarmante. 270 personas fallecidas al mes, eso es un índice muy alto. Vamos a desarrollar esta información siempre para tener conciencia y para poder estar enterados de lo que ocurre. Nos vamos a la información
información deportiva. Ahora sí, con la información deportiva. ¿Qué nos trae? Y Juan Reynoso, tras victoria de Perú sobre Paraguay, parecía un partido de eliminatorias. Más que un amistoso, confesó. El entrenador de Perú dio una conferencia de prensa posterior al 1-0 contra Paraguay en el Estadio Monumental. Y bueno, preocupación se dice por ahí, ¿eh? Los futbolistas José Carvalho, Pedro Aquino y Alexander Zúcar fueron desconvocados. Así fue ayer de la selección peruana, que se alista pues para enfrentar el sábado 19 de noviembre a su similar de Bolivia en el último partido amistoso del año de la blanquirroja en el estadio de la UNSA, esto en Arequipa. Así es, sí, lo que se viene en la Copa Perú. Social El Olivo, representante de Apurímac, ya fue eliminado, pero nuestra vecina región de Cusco aún tiene a su representante, que es el Deportivo Garcilaso, que ese domingo juega a las 3:30 contra Ecosem de Pasco. Inicialmente se decía que se va a jugar con hinchada local, pero ahora la Federación Peruana de Fútbol ha exigido que se juegue también con hinchada del equipo contrario. Qué bueno. Entonces han habilitado. Sin embargo, en su comunicado manifestó que coordinaron con los representantes, con los directivos de Deportivo Garcilaso. Pero en redes sociales, los representantes del Deportivo manifestaron que en ningún momento se comunicaron con ellos y que fue una exigencia solo de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno. Y finalmente juega. Finalmente juega. Y con hinchada. Con hinchada local y con hinchada de visitante. Está bien. Y hablando de fútbol, mira, tenemos ahí esta información. Dice, un misil cayó en Polonia y su selección, como ha caído este misil, pues la selección tenía que viajar o viajó al Mundial con cazabombarderos. Tuvo que ser así. La selección de Polonia viajó así a Qatar con la protección de cazabombarderos luego de este incidente en la ciudad de, no sé pronunciar esto. Preszłodow, algo así, en medio de este conflicto armado pues que se vive allá. Entre Rusia y Ucrania, y realmente la cantidad de estrés que han tenido los jugadores que pasar para salir. Realmente, wow. Cuando, los civiles no estamos acostumbrados a eso. Claro. Y estos deportistas tampoco. Claro. Lógicamente que no. Qué locura. No sé si en algún momento, ahora que han salido, querrán regresar ya, o bueno, de repente por ahí ya no quiero regresar. Uno podría decir eso, ¿no? Bueno, 7 de la mañana con 9 minutos. Nos hemos pasado tanto así la hora conversando y hablando. Vamos a una pequeña pausa, así pequeñísima, y volvemos de inmediato. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 10 minutos, 11 minutos, cambió el digital rapidísimo, corre el tiempo como que da miedo, ¿no es cierto? Bienvenidos a cada uno de ustedes en las diferentes plataformas de Radio Surfui a esta hora de la mañana en el informativo Huillaricuy. Y bueno, rapidísimo, nos vamos con la información, con el desarrollo de la información. Está en la línea telefónica el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho para poder aclarar, hablar con respecto todo lo que se ha venido pues ayer en nuestra población. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, licenciada Liz, buenos días a todos sus compañeros de labor. Buenos días esta mañana, hoy 18 de noviembre del
año 2022. Saludar a toda la población, a todos sus oyentes. Señor alcalde, bueno, definitivamente un aniversario, diría yo, muy penosa. A pesar de las circunstancias las que hemos vivido 2020 y 2021, la esperanza de disfrutar de este nuevo aniversario, 28 años, hoy, día central de nuestro distrito de Chalhuahuacho, se esperaba, se quería, se soñaba que iba a ser distinto, señor alcalde. Ciertamente lamentamos el accionar de los supuestos dirigentes que tenemos en Chalhuahuacho. Efectivamente, ayer en horas de la tarde han sido agredidos con ondas, con piedras en el estadio Molino Pampa por supuestos dirigentes que tenemos en Chalhuahuacho, apoyado por 3, 4 comunidades, porque nosotros tenemos registrados en las cámaras de videovigilancia que hace 5 días está funcionando perfectamente en la municipalidad de Chalhuahuacho. Lamentamos como autoridad local, la verdad, este aniversario no es cumpleaños del alcalde, de los regidores, sino es el cumpleaños del distrito de Chalhuahuacho, que fue creado un día como hoy, en el año 1994, un 18 de noviembre, siendo presidente de la República el ingeniero Alberto Fujimori. Ha sido creado por el Congreso de la República. Mucha gente de repente confunde que es cumpleaños del alcalde, de algún regidor. Eso es totalmente falso. Nosotros solamente somos gobierno de turno. De acá de un mes nosotros estamos ya como exalcalde, ya va a entrar otro gobierno de turno. Entonces, señorita, lamentamos esta situación que ha pasado. En pleno siglo XXI todavía estamos como antaño, con ondas, con piedras. Eso es inaceptable. Repudio este tipo de actos porque vivimos en una sociedad civilizada y no puede suceder de esta manera. Sin embargo, quiero saludar a toda la población, a los fundadores, a aquellas personas que se preocuparon aquellos años en el proceso de distritalización de Chalhuahuacho. Son 40 años que habían luchado, así dice la historia de Chalhuahuacho. Iniciaron en 1954, 55 y se ha hecho realidad pues ya en el año 1994. Saludo de ese entonces el exalcalde provincial, doctor Luis Calderón Jara, a todo su equipo concejal, a los señores de ese entonces. También saludar a todas las autoridades de ese entonces, las comunidades campesinas como Quehuira, Fuerabamba, Chuicuni, Chichñahui, en ese entonces Tambulla, Pararani, Carmen Alto, Chila, Huancuiri, Cuchuacho, Yamawiri, Patario, Queuña. Esas son las comunidades que eran matriz de ese entonces en el proceso de distritalización de nuestra querida tierra Chalhuahuacho. De la misma forma, a aquellas personas de acá de la capital del distrito, la familia Silva, la familia Farfán, Castro, la familia Sumalave, Alarcón, a todos ellos, por su preocupación, por su abnegada labor en pensar en el futuro, en nosotros que hoy gozamos de ese sacrificio, de ese logro de creación del distrito, porque antes nosotros teníamos que viajar todavía hasta Tambobamba, hasta Mara, simplemente para inscribir de repente para una partida de nacimiento, partida de función. Ahora, en ese entonces nosotros no merecíamos ninguna obra, ningún proyecto, ¿no? A pesar que en nuestras tierras también ya se explotaba, por ejemplo, el proyecto minero Las Bambas, entre otras actividades en el Perú. Había ese proceso de desarrollo solamente en las grandes ciudades como Arequipa, Lima, Trujillo, pero a partir de esa fecha, desde 1994, nosotros
tenemos esas grandes oportunidades de seguir avanzando en el proceso de desarrollo de nuestro querido distrito de Chalhuacho. Por eso, nuevamente reitero un saludo fraterno en este día tan especial que es el 18 de noviembre, que estamos cumpliendo 28 años. 28 años de creación política, creado en el Congreso de la República y ratificado por nuestro expresidente de la República, don Alberto Fujimori Fujimori. Don Porfirio, le saluda Henry Borda. Felicitarlo porque a pesar de todas las contingencias, se hizo el esfuerzo por celebrar este 28 aniversario. Son 2 años de pandemia en los que se prohibía la aglomeración y aún así se desarrolló este 28 aniversario con algunas actividades. Lamentablemente se ha suspendido las actividades y para proteger la integridad de las personas. Cuéntenos qué es lo que se está perdiendo, porque imagino que tanto para los grupos, tanto para las actividades, se ha hecho un requerimiento económico, hay un presupuesto que se estaba manejando. Sí, efectivamente nosotros, el Consejo Municipal, apoyado con nuestro equipo técnico, nosotros hemos programado las actividades para poder festejar el 28 aniversario de su creación política. Justamente los requerimientos de las áreas usuarias ya estaban en proceso, se ha hecho algunos adelantos a los artistas, a los que participaban, ¿no?, en estos actos, como es, por ejemplo, la corrida de toros, el aniversario, la serenata, ¿no?, de esta noche y ayer y de esta noche. Entonces todo ello se ha cancelado, ¿no? Para ello nosotros hemos como autoridad democrática hemos invitado a los señores presidentes barriales, al señor subprefecto, a las autoridades políticas, judiciales, a todos ellos, para poder evaluar sobre esta situación, el cual también el informe del CIE de nuestro estado. Con todo ello se ha tomado la decisión de no llevar solamente estos días la actividad, ¿no? El día de hoy, que era el día central, y de mañana, que era la corrida de toros. Las demás actividades se ha llevado con toda normalidad. Nosotros hemos empezado todavía el 28 de octubre. Dentro de esos días estaba programando la carrera de caballos, que se ha llevado con toda normalidad. Se ha llevado, por ejemplo, el campeonato de programa Vaso de Leches con 49 equipos. Se ha llevado también, por ejemplo, el campeonato interinstituciones a nivel interdistrital. Se ha llevado el desfile escolar. Se ha llevado también las inauguraciones también. Normalmente ayer se ha llevado, por ejemplo, se ha entregado las pistas y veredas en el barrio Santiago, la defensa ribereña, la plazoleta Patrón Santiago. Toda esa actividad con toda normalidad. Sin embargo, en horas de la tarde, cuando ya estábamos culminando esa actividad, hubo ese incidente, ese atropello a los compañeros danzantes. A ellos también mi solidaridad, porque ellos han venido con mucho fervor, con entusiasmo, al amor, a su terruño por estas festividades. Sin embargo, hubo ese problema y nosotros hemos tomado la decisión para poder cuidar la integridad física de los concurrentes, asimismo cuidar los bienes del Estado y también de los privados, ¿no? Entonces la mejor decisión hemos tomado nosotros. Sin embargo, diría que la población también conozca de qué comunidad son, quiénes son esas personas, porque estamos hablando ya en el protagonismo político en estos momentos. Eso es lo que han manifestado también todos los señores asistentes ayer en la reunión, y por eso se ha suspendido las actividades programadas el día de hoy, que es su día central, y mañana la corrida de toros que estaba programada. Entonces, ¿verdad? Va a haber pérdidas económicas. Aparte de ello, también la minera Las Bambas nos estaban apoyando también para los artistas, para algunas actividades. Todo ello se va a perder, señores. Sin embargo, nosotros hemos escuchado en su manifestación de los señores que ese dinero deberíamos llevar para las ovejitas,
o para poder culminarla. Cada proyecto tiene su propio recurso. Nosotros no íbamos a gastar acá 1 millón, 2 millones, nosotros gastamos simplemente algunos montos de 30, 40 mil soles, y con el financiamiento en la minera, con algún apoyo también de algunos empresarios locales, con esos recursos se iba a llevarse a cabo. Nosotros no estamos gastando como un dinero privado, ¿no? Que esto es dinero del Estado, el cual cada uno tiene sus procesos, sus protocolos de cómo gastar. Nace de las áreas usuarias, el requerimiento, y eso nadie puede cambiar para otro fin, para otro objetivo. Nosotros cumplimos las normativas porque somos autoridades, porque nosotros estamos manejando recursos del Estado, y cuando hablamos de recursos del Estado es recursos de todos los peruanos, y por consiguiente los señores tienen que corregirse en ese sentido de no comentar como los viene, o en todo caso protagonizar políticamente los señores, suspendiendo, tirando piedras. En horas de la tarde también han venido a agredir a la municipalidad, han tirado piedras, y eso está registrado en la cámara de videovigilancia que hace 5 días que ya está funcionando. Tiene mucha razón, señor alcalde. Recordemos, cualquier uso que no sea planificado de los recursos, eso es malversación de fondos, y no podemos caer en eso. Si está presupuestado para una obra, para una actividad, para un mantenimiento, dicho presupuesto no se puede utilizar para otra cosa. Señores, se tiene que entender eso. No se puede decir, mejor utilicemos en esto, mejor utilicemos en aquello. Ya está presupuestado. Háblenos de las cámaras de videovigilancia, por favor, que se han implementado, y modernas cámaras de videovigilancia. Sí, efectivamente, este es un proyecto de inversión pública. Nosotros no solamente podemos preocuparnos de hacer, como coloquialmente se dice, fierro y cemento, o solamente también las comunidades pueden recibir obras. Todos tenemos derecho, y por lo tanto la seguridad acá en Chalhuacho en este momento están garantizadas. Están grabando las 24 horas, inclusive a algunas comunidades aledañas, como es Chulcuni, Queuña, parte Jevira, Manuel Cibanos Corrales, Carmen Alto, y todos los barrios de Chalhuacho y todas las calles en estos momentos están vigiladas las 24 horas. Entonces está garantizado. Eso es lo que han escuchado, mejor dicho, han peticionado los copoblanos, los vecinos, vecinas de esta capital distrital, porque sabemos que hay bastantes paisanos, nuestros propios compatriotas vienen también de diferentes lugares, entonces muchas veces ellos en busca de mejores oportunidades, ¿no? Por el trabajo llegan acá y a veces actúan de otra forma, y todo ello ahora ya están registradas. Hoy en día la tecnología está avanzada, y eso es lo que se ha instalado con recursos propios de la municipalidad, es decir, con regalía y canon minero. Con ese dinero es lo que hemos implementado este proyecto. Ayer en horas de la tarde, después de la inauguración de la plazoleta Patrón Santiago, y también las calles y la defensa ribereña, también los compañeros han visitado donde está operando actualmente la cámara de videovigilancia en la municipalidad de Chalhuacho. Con eso estamos terminando, y no solamente, repito, no solamente nosotros nos hemos preocupado de hacer obras, proyectos, expedientes técnicos, mantenimientos, liquidación, sino también el tema de seguridad es muy importante. Eso es lo que se podía anunciar en este 28 años de su creación política. Y no solamente eso, tantas cosas, muchas obras hemos presentado, el pueblo es testigo, cada uno de los presidentes comunales son testigos de todo cómo hemos avanzado. No es como aquellos señores, los que han perdido las elecciones, los que quieren protagonizar en la política, dicen que acá en la municipalidad no se ha hecho nada, y acá están malversando. Si los señores tienen pruebas, que no nos ataquen solamente detrás, control, con otro nombre, sino díganos si ellos realmente representan al pueblo, son dirigentes, que denuncien. Si yo estoy errando, si yo estoy trabajando tal como ellos están pensando, que me denuncien, yo responderé
Y siempre he dicho, a mí me gusta litigar, porque litigando vamos a conocer a profundidad el problema. Entonces eso yo quería decir a los señores, lamento esta situación porque muchos de nuestros compañeros aquí en la capital del distrito que estaban esperando, ¿no? Porque cada comunidad también tiene su aniversario, señor periodista. Nosotros justamente un 25 de abril de este año empezamos esta feria agropecuaria, artesanal, gastronómica allá en la comunidad de Quillabamba. El presidente sabe muy bien, él mismo me felicitó de que según él dice que años ha estado gestionando a la municipalidad a que alguien atienda porque ellos estaban mejorando sus ganados. Eso de sus propias bocas del presidente he escuchado, y así se ha iniciado. Todas las comunidades han tenido su aniversario. Allí nosotros hemos ido con este proyecto de ferias, ellos han participado con sus ganados, con sus ovinos, participando con platos típicos, exhibiendo sus ropas típicas. Así se ha desarrollado los 3 años, el señor periodista, y ahora cuando la población, la capital del distrito, quiere participar, por ejemplo, en las serenatas, en el desfile, han venido a ondear, han venido a transgredir a la población, ¿no? Entonces eso es que quede claro. Por otro lado, el día de hoy yo tengo que manifestar claramente porque soy autoridad que no Jesúsimipi, no Remeini, no Carimarizo. Cae mi cae situación, compañeros. No catapas, Ari o Arillani, Uracuchaguna Ninco, che alcalde parásito y meimanata ni munco, pero como alcalde no caps cactan nina y ora compañero con Ayahtamasi con la provincia Cotabambas, Uyurki, Cotabambas, Tambobamba, Mara, Akira. Cancuna ninquischo que era cocha dirigente con chicastaponicho reclamación con yahtancomanta sintishan con mana y nacho aigona. Kainan kai. No caigo gestión de callarizarti con kai era cocha dirigente con amoran con no caman y nayata gerentiman kainata. Paikuna churaita monaranco personal linkuta. Cancha abogadonco, cancha amionco, kaitan Choranayki manaynaka señor gerente cantan orcosayki porque kaypi na orcus me kayki na huelga roas me kayku nespa chayta condicionaran con manan no kayku chayta aceptaykuch no kamam senat oficina mamuanku manan senat no ka trabajaymanchi no kayku bien claro nirayku kaypi kame manual de perfil de puestos participación ku kaykunaman kay kashan convocatoria CAS anchaykunaman participación nespa no kayku sotinta nirayku inamantata Mana chayta aceptayku chaymanta kulketa maña Españatas compañeros. Mana nuqaqa mayqinkaq dirigentewanpas, nuqayku enemistadpichu kayku, somos amigos, llaqtamasi mikanku paykunapas. Ari nuqapis como ex dirigente kaqta nuqaqa rimani, aynata compañeros, nitaqmi kunanpun chaytas nuqaqa kaytaqa rimashani. Nuqayku valientemente gerentepis aclarami Plaza de Armaspi, Uyaporanco, incluso colqueconata senata mañaspa, no camamba, samuanco, colqueta mañaspa, mana no gaga sotenta ni que yachtamanca sirve mamone, mana no gaga colquera quicho, ainata ni cheveracoche dirigente conata. Chaita mana chasquigucho, chaimantaca radio piña baja machanco, ucullanta chetrulcunamanta, no caiguta, y me manata a nemasamachanco, chaitaca yachtan yachan compañeros. Chaimantata Amoranco aquí en kaj dirigente kuna obra tañata japirito munaran paikuna obra kunat ejecutay munanco mana no hay chayta permitigucho porque no hay ni raigo chaypas mi can ley de contrataciones chaypas mi can constitución política del Perú chaymana can una presenta cuiches chaypi ganaspa gananaikis ainata no hay orientaigo señor pero paikuna obra kunat de frente ya taña japirito munaranco compañeros chayama amunco al final ñawallankutaq kaq nuqayku kayku planillapin llankayta munayku nispa. Entonces paykunataq purisqallankumanta planillanata munaranku. Nuqachaypi nini mana nuqaqa chaynatachu llankani, nuqapis kani huk campesino wawanmi, mana nuqaqa kaypiqa necesidad ni kaqtinchu amorani, mana trabajo kaqtinchu, nuqa llaqtamasikunan yachanku, ñampatinman nuqayku kay fuerawma comunidadpipis
ashka alpaq lluy comunidad kayku, uyuya kayku, alpallanqa kayku, papa llanqa kayku, kargalaqa kayku, yachashanku hasta minapunipis nuqaqpis chaypacha uyaykunapis karan, pisqapacha oveja, ashka wakayaq, ashka llanqaqmi kanan nuqaqa. Chaychu nuqa chaykunata rurayman karan, nuqa planillapiqa pagayman, paykunata aynalla purinkuman karan, nuqataq planillapi pagayman karan hamunku aynata nuqayqa inclusive evidenciayku kami, nuqayqa valientemente nuqayqa Plaza de Armas chaykunatapas aclarayku manan kunallanchu rimamshani uraqucha periodista, chayta nuqapas quijata nina nuqaqa yachanaykismi compañeros, qankunataqmi comunidadkunapi huk multata 100 soles niqtin, chay veracoch supuesto dirigente kunata qhipanta compañeros purimunkis kaytaqa como autoridad ninaymi compañeros llaqtanchis rayku manan kaypiqa nuqa qullqichu kay estado qullqinqa rakirinaypaqqa paykuna qullqita mañaspa hamuqtin compañeros hinallataq kay parupipis qullqikunata chay compañerokuna purishanku chay uraywi chay ñanninta chaytapis qullqita chaskispa compañeros chaytapis kaynuanchik qawachiwanña kay relaciones públicas paykuna chaymi trabajonku entonces chayta no por ahí vamos nuqa rimashani manan aynallatachu entonces no sé imacha paykunata uraqucha dirigentekunata supuesto dirigentekunata pasan chaytan sutinta nini kaq nimallankutaq radiopi mana alcalde nuqawanchu trabajan payqa venderokunñan imaymana rimaykuna kan wayqipanaykuna kay provincia Cotamas mana paykunaqa manan trabajanku llaqtapaq paykunaqa trabajashanku paykunapaqmi kaqtan rimasaq nuqaqa porque kaqta rimaqtan taytachapis yanapan a ver nuqa qaynanpa nallatan manan killapasraqchu pasan 26 septiembre punchaytan kunawata nuqay Lima llaqtata riku llapan dirigentekunawan autoridadkunawan kay Limaman kikin PCM, Presidencia de Consejo Ministros, Veracocha Ministrokuna, Viceministrokuna, que alto funcionarikuna Limapi kasha paykunawmi kikinkurinko rimaq. Chaypin sotenta nimanku wayqipanaykuna, uyarimuq wayrawasi uyarimuqkuna, nimumi imanaqtinmi qullqi mana challwachupi kanchik pisqa killataq qankuna wisqankichis qankunaqa mastama nuqamantaqa yachashankis waqtaykista kayman amushankis qullqita gastaspa tiemputa pierdispa aynatan sutenta niwanku Lima llaqtapi hasta estadísticamente chay papelkunatapis qhawarichiwanku entonces chaytataqmi paykuna waqtankutaña protagonistayta ruwaspa políticamente kaypi avancayta munashan paykunaqa chaykunata parukunata waqharimunku hinallataq yachashankis kaq kay Veracocha presidente Pedro Castillo qankunapuni compañeros yanapashankis casi al 85% que te llaqtaman qawna votankichis que eleccionpipis kunanta parutaña ruwayishansi yachashansis kunankuna qaynuanchik kaq cuestión de confianza nisqata paypis primer ministro presentashan congresoman hinaspataq kunan nuqanchis paruta waqtanchista ruwayishanchis compañeros ni killapasraqchu pasan Limapi matan nimaransi nuqatapis nimashan chay laduykispi Waracocha alcalde preocupakuy transferenciapi inkashanki kay jefe alcaldiña kay wakin prefectukunatapis puririchinqa nuqaykuqa ruwallasaqku aynata nimashansi claramente entonces pin hamunqa kunan presidente republicachu hamunqa ministruchu hamunqa ministrukunapis llakisqa congreso ukupi tiyaleyshanku kay cuestión de confianzata mañaspa presidenteta paykuna pues yanapaspanku respaldaspanku chaypi kashan chaychi paykuna hamunkuma waqtaykista compañeros kayta kay aniversariota mana ruwanata munaspa waqtaykista kayta ruwashankis waqtaykista kaq chaytapis nillaykista nuqaykuqa manan qullqikunapis kay municipiopiqa kay privado qullqichu nuqa comunta kay pasajikunapipis pagarunaykupaqqa qankunaman willaykiku mana nuqay qullqiyqa kanchu minata nuqayku solicitasaqku nispa niqtiyku solicitayku compañeros qankunaman mana huk kutillatachu ashka kutita rinsi Limaman chaypipis qankuna ida y vuelta avionpi viajankichis compañeros Minera Bambas pagaqtin compañeros y chaytapis antes mana rishaspansi willaykiku Minera Bambasmi yanapashan chaymantataq huk p'unchayqa ñami wisq'amishankis carreterataña ña nimishankisña saqueadora explotadora nuqanchistaq chay explotakuqtin kanuwa regaliawan llank'akunatapis llankansi comunidadninsikunapi nuqanchisraqqa primer chasqi kashansi sueldokunata familiansikuna chaymantataq nuqanchisqa huk ladunta entendichimushansi mina saqueadora explotadora nispa compañeros manan kaypiqa mana ima yachas cosas yachanchis kay historia peruanapiqa kay caucho kay guano de isla
hasta mineralizuratapas ñampa timpukunaqa gratismi apakuran huk paiskunamanqa kunanqa felizmente ñam Perú suyo nuqanchis kay constitucionchisma hina kay imaynan kamaychinapas masmi hinan kunaystantinqa minerakunapas chay gaskuna llank'aqkunapas kay imaymana recursosikuna llank'aqkunaqa kunanqa leyman hinan paganku kanunkunata, regalia contractualkunata. Entonces, waqtanchistañan kaypiqa políticamente llaqtansikunata utilizayta munansi compañeros. Kaqnillankistaq Estado mana ruanchu, gobierno local mana, alcalde mana gestionante, y manaqtimi mana ruanmanchu Estadoncha, señores. Kay gestión, señores radioyentes, Nuqayku apamiku Chalhuachu llaqtapaqa 125 millones de soles, primera vez en la historia de Chalhuahuacho. Así hemos invertido justamente porque nosotros hemos hecho expedientes técnicos para que los señores sectores ministeriales inviertan en Chalhuahuacho, en salud, en saneamiento básico, en electrificación, en todos, señores. Con la estante iskaychun que hay sitio kunapin ruakun comunidad kunapin ruakun kay sumaqwasi chaykunapis ruakun compañeros chakakunapis kay proyecto kunatapis qhispimushansi kay represamientonsikunapaqpis qhispimushansi compañeros imaynatapunitaq estadores llankankataq imaynatapunitaq alcaldero llankankataq kuna instante noqa expedientikunapis kashan valorizasqa a 801 millones de soles listo challaña kay siguiente gobernonchis llankananpaq invertinanpaq pues limakunamanta mañamunanpaq kay presupuesto kun. Entonces imaynatan atendiwasunsi gobierno nacional inchis imaynatan atendiwasunsi gobierno local inchis kaytaqa protagonismo político tallan compañeros utilizayanchis llaqtamasinsikunata porque kaypiqa evidenciawan rimashani porque nuqaqa rimashani documentuan porque realmente kaqankuna ninguis kaq decreto supremo 05 cierto manan kaypiqa lluqsinmi compañeros pero nuqanchis huk expedienteta huk ruansi chay documentacionsikunaqa lluy kay Perú suyunchispa a nivel nacional raqmi napi kay concursanchi chaymantataq lluqsimun chayraq decreto y decretoqa manan chayllapaq lluqsimun a nivel nacionalmi lluqsimun kay llapan obrakunapiqa huk decretowan huk normativawan chaynatan compañeros nuqaqa kaqtan rimasaq nuqaqa manan nuqaqa kaypiqa llullakushanichu chaytan nuqaqa aclaramita munani compañeros y manataqmi kunan punchaychu nuqaqa nishani nitaqmi nuqaqa maypachachu dirigentekuna hamunkuman karan señor alcalde qullqita quyman karan o trabajota compañerokunaman quyman karan dirigentekunaman chayqa manachu chay achakunman niwankumancha llaqta imachariku municipio ukupi suwakuychu imacha pasaran alcaldewan hinas alata dirigentekunatapas ramtirapusqaran qhawari kayña nispariki con instante por ejemplo Racocha Hugo Wilca llankarishan porque payqa ña ex dirigentiña paypis perfil niyoq llaqtamanta chayqa manataq dirigente chayqa llankashan municipio hinallataq Racocha Alipio Llanqe Llankaran municipiope pero mana dirigente kashaspa maypachachu presidente karan chayqa nuqañini inmediatamente gerenteta wayqay gerente manan chay Racocha Alipi Llankanmañachu municipionchispi lluqsipuchu mana hinaqa llaqtan niwasunsi dirigentekunata alcalde rantita qallarishan niwasunmacha manan nispa aynata nuqayku a pesar chay Racocha Alipio contienda electoralpi karayku paymi karan parlawan riran Chalhuachuman debatikunatapas ruwayku pero nuqaqa a pesar oposición kashaqtin llankachinin nuqaqa si nuqa pinsaspa riman suwakuspa o suwayakuyta pinsaspa qullqita uqariyta munaspa riman karan manan chay Racochatapas nuqa llankachiymanchu karan nuqaqa democrático kani kay gestionpiqa 35,000 puestos directos tan llankanku q'ala llaqtamasinsikuna obrakunapipas kay huk técnico profesional hinaraqmi gananchis compañeros 2,100 soles aynatan nuqayku pagayku q'ala beneficios sociales lluy kay salud q'alata pagaspa AFP chaykunata pagaspa nuqayku llank'achiyku manan piman maymanpis debikuchu chaytaqa chuyatan llankamuni trabajani entonces kaqtan nuqaqa rimasaq señores y nosotros tenemos evidencias, el gerente tiene evidencias, chaykunata mana atendereqtuykutaq gerentekunatapas profesionales ninguis paykunaqa q'illunon paykunaqa kaymi manan hinachu compañeros q'illunumanta kanpas manapas huk persona compañeros
imanaqtin hamunku más trabajador kuna kay qusqullaqtansimantapas hamunku porque Universidad cercalla kay Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Chaymanta hamullankutaq kay Universidad Tecnológica de los Andes UTEA nisqamanta. Kunan Pucumanta chikamanta hamshankuñan kay Universidad Nacional Abancay chaymantapas UNAMBA nisqamanta. Hinallataqqa hamunkun kay Universidad Nacional San Antonio Abad San Agustín de Arequipa. Entonces, chaykunata nuqa kaqtan willanay compañeros, manan nuqataqa chaynata compañeros tratamankumanchu, parásito, manan llaqtawan llankanchu, nuqaqa kutillatachu manan rirani qankunawanpas compañeros presidentes comunales, ashka kutitan rinsi Limatapas, manan nuqaqa kaqtan rimani, manan nuqaqa imakusaman dirikagoqso Limatapas rini, nuqaqa claramente en llankaynita, funcionita, cumpliríame compañeros. Y manatajme nuqaqa haykaqpas trabajasaqchu, kinsatawa comunidad paqchu. Nuqaqa representane a los 36.000 habitantes de Chalhuacho, entre permanentes y flotantes. Todos ellos tienen los mismos derechos que nosotros y el alcalde tiene que escuchar a todos. No como ahora 3, 4 comunidades han venido y a cerrar, a tirar con piedra. Eso, para eso no trabajamos, nosotros trabajamos para todos. Entonces, Ainayatan, Guayque, periodista, Willaricuita Munani, Guajaricuita Munani, Kaito Tamantanta, porque Ainatan, no caja, hay capos y más acompaña, y Ainatan, no caja, Rimainipes, no caja, maestro Uncane, profesor Mecane, y no caja, Maillactapin, Yankaito Coran Jebes, Razumpin, Yancapacamone, Chanintan, Yancapacamone, y Chaime Maituco, comunidad con Aps, señor Aranco, compañero, señor alcalde, mejor señor profesor, Cotimri. Kay pillankasun si nism baygunapis mañaco arangura ainata nuqaqa qawarachini llaqtaypipis chaynankani nuqaqa llankaq uywamichik kargalaqaq papayapuq. Entonces manan kaypiqa kinsatawa personakunaqa nuqataqa difamamankumanchu y herenciankutapis apishayman hinaraq compañeros kay herenciaqa llapan chalhuachinuq llapan peruanuqmi kay qullqinchikkunapis compañeras y compañeros. Hueracocha alcalde, rimarimus qaykiman hina chaqaytapunetaq llakikunapaq, llakikunapaq, si bien es cierto kan nirimon kirik ña wakin reunión kunapiqa ña kay asuaypas ña winchamuramikuña ña rimarimuraykuña kay qhipampi nimuskanta kay seguramente kay dirigentes nisqakuna rimasqankuta o munasqankuta ruwayta munaranku chaykunata municipalidadpi chaytaya llaqta yachanan allimi chaqaytapuneta Huaracocha alcalde kunan dirimusqayki llaqta yachanan riqsinan porque mana llipiykuchu noqayku seguramente chay reunión kunama asistirayku o yachaykupas kunan nimusqaykita chayqa kunanqa llaqtayanirichun allinchu chay ruwarisqanku allinchu kunan kay aniversario nisqapi kunan puncha usuypas ñaya seguramente desfile nisqatapas yaqapashñacha qallariswayña karan chaykuna ruwasqanchu allinchu paykuna ruwasqanku qayninchay kay rumikunawan paykuna nasqanku kusachu allinchu chayta seguramente llaqtacha chaytaqa juzgarenqa llaqtacha chaytaqa rimarimunqa Huaracocha alcalde. Muchísimas gracias por chaychata nuqa matipaysaqraq nuqa ukchikanta mañarikushayki señorita por favor porque es un medio de comunicación a nivel local y la provincia de Cochabamba es parte de Grau y hasta donde se escuche este medio de comunicación. Nosotros estamos aclarando claramente, porque mi gerente también es un profesional que tiene ética personal, profesional. El señor no es por gusto que ha ido hasta becado hasta España, hasta Europa a estudiar su maestría. No es por gusto que el señor también es ex docente de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Nosotros trabajamos claramente, transparentemente, sin engañar al pueblo. Nosotros somos jóvenes, yo como alcalde soy joven, el señor gerente también es un profesional joven, es hijo del campesino, es quechua hablante, y nosotros hemos aclarado tajantemente en la plaza, y muchas veces han venido de esa manera, y el gerente siempre me cuenta quién ha venido y las evidencias. No, ahí está, nosotros no tememos, porque nosotros también tenemos respaldo, tenemos base, tenemos mucha gente que nos ayuda, la misma población ayer
Entonces, no caigo manan caipeca, aquí 15 una paso Llancasaco, no caigo Llancasaco, Llapan distrito pagme, autoridad, Javarinan manan 15 o apetitos personales, no canches dirigente nispa, no canches por isazos, o contata. Entonces, si no caicuta, senata, mañana, cuchaca, empresa minera, o empresa nota, y me nataracha, mañana, pues van a paigona caso tinta, whiskaj, bullaroa, rechazonse, a pesar que con una crisis política en escape cachan sobre coche Pedro Castillo y me napen pe hamu mana atinu mancho porque no capi aquí es cabajania cainan señores funcionarios, señor ministro, viceministro, que hay millaki que ya tapi en español de país y me nada señor alcalde canga yaki y napi que transferencia ta siguiente alcalde con hay que bichai yaki alienta documento conata foliatami alienta entregatame hay nada no catap señor ya changue señor alcalde no hay manan que hay problema pinga hasta un niño de segundo tercer grado se va a darse cuenta de que en estos momentos hay un problema en Lima, hay un choque fuerte entre el Congreso de la República y el presidente, el Consejo de Ministros. Entonces, frente a eso, no podemos pues ser enemigos de nuestro propio pueblo, porque ahorita si están cerrando la vía, no hay acceso, no hay salida, señores, significa que el próximo año, enero, no va a haber regalía contractual, no va a haber regalía minera. Hay que dejar claro, porque son 2 meses atrasados, llega nuestro recurso, o sea, de noviembre va a llegar en enero, de diciembre va a llegar en febrero, y así sucesivamente. Y eso también, ¿cuántas veces hemos relatado, hemos comunicado a nuestros señores dirigentes, a presidentes comunales en las diferentes comunidades? Ahora, el canon minero llega de impuesto a la renta, es decir, de los 12 meses que trabajó alguna empresa, algún minera, gasífera, en este caso en Apurímac, la minera, si ha trabajado los 12 meses, entonces de los 12 meses va a llegar el año siguiente, 2023, el canon. Si no ha trabajado, no va a llegar, pues. Entonces, al nuevo alcalde en Chiste, Fepan, Takaj Paro con otro Eishasons, Fepan, Takaj Municipio, Wiscajamisasons, entonces Caipe consciente acá son tus compañeros, porque imagínate 4 millones por que van que fue como obra con otra aprobación serie. Entonces Caipe acá conciencia ta toman antes, Caipe acá yanacas ve yanacananches, lloracas ve lloracananches compañeros, porque si lloracas son chagañes, son o pacamat cama minata monazón taxo, o yanacas son chagañes, caja ni son taxo 70, trabaja que minera, chay mandata regalía canon como debe ser, hamuchon, chay tata, lactancicunape, equitativamente distribuir cuchon, ejecutar cuchon, obra conapes, señorita licenciada. Chay ya tan con antaman no caps, guajaricamune como autoridad, porque caiguna no caps aclarar inaimi, no caca ni cutajme, asamblea conapes, cajtan no caigo con mana y matapes para caigumancho, y caiga tarde temprano y mapes, sainataña no cáncer o asuman, autoridad con Nataña, dirigente con Nataña, anticipar por eso. O obra con Nataña para ikunaman consuman que ejecutar inango y chaygunata no canse mana no caja por lo que chayguna lo van a ir paja chaybami caipeca canse en un estado de derecho donde los privados, donde las personas naturales, jurídicas, todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes para poder trabajar en un país, en una provincia, en una comunidad, señores. Muchísimas gracias, muy amable. Feliz aniversario, 28 aniversario del distrito de Chalhuacho. Feliz aniversario para nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias, señor alcalde, por su comunicación. Sabemos que estamos viviendo una época difícil, pero esperemos que las próximas gestiones también tengan la cautela que usted tiene por preservar, por mantener un mensaje para el desarrollo de nuestro distrito. Muy buenos días. Estuvimos con el señor alcalde Porfirio Gutiérrez, quien manifestó su preocupación por las agresiones que sufrió la municipalidad el día de ayer. Realmente es una preocupación, se han suspendido las actividades, hay muchos reclamos en cuanto se refieren de repente a las gestiones que se están realizando y se han hecho obras precisamente porque existen regalías. Y bueno,
También se han contratado personas de acuerdo a su calificación, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su formación, que es muy importante. Y no estamos pensando en eso, en nuestra propia formación. Existen ahora los recursos, los recursos de las regalías, del canon, que muy bien se pueden utilizar para diversos proyectos, y nosotros mismos, a través de acceder a esos puestos de trabajo, podemos formarnos, podemos acceder de repente a estos cargos, siempre y cuando estemos formados. Así es, Henry. Bueno, de hecho que no es de sorprenderse, creo yo, ¿no? No es de sorprenderse todas estas declaraciones y verdades, como lo ha dicho el señor alcalde en esta mañana, que ha manifestado a través de este medio de comunicación. Como cualquier autoridad dirigente, como usted desee, no hay problema, usted llámenos. Si usted, dirigente, ha sido aludido de repente por las declaraciones del señor alcalde y cualquier otro oyente en esta mañana, pues obviamente usted díganos que si es mentira, o puede usted desmentir si tiene las pruebas. Obviamente las ondas de Radio Surfui siempre van a estar abiertos y vamos a atender las llamadas esta mañana de todos modos, porque Radio Surfui siempre va a dar espacio para los que quieran salir, para los que quieran hablar. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Se cortó? A ver, ¿se cortó? No sé, vamos a esperar en todo caso la llamada. Está entrando ahí, no sabemos, debe ser algún oyente que quizá de repente quiere ahondar un poco más sobre el tema, quiere de repente decir algo más sobre lo que ha dicho el señor alcalde. Vamos a escuchar. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? aló. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Si pueden bajarle, por favor, el volumen a su receptor. Buenos días. No nos está escuchando, creo. Aló, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? A ver si puedes bajarle, por favor, el volumen a tu receptor, a tu radio. Sí, estoy más lejos. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal Andrade, de acá de la comunidad de Pararani, señorita. Cristóbal, ¿cómo estás, Cristóbal? Cuéntanos, Cristóbal. Buenos días, señorita. Solamente no que bajar y pito munasiane y apacotingmanta. En primer lugar, agradecer a este medio que me está dando este espacio. Quiero hacer un comunicado a la comunidad de Pararani. El día 20 tenemos una asamblea ordinaria para poder llevar lo que es la elección de la nueva junta directiva. Entonces, para ello, pues, quiero comunicar a todos los comuneros y comuneras calificadas de acá de la comunidad que asistan el día domingo con suma urgencia y de manera obligatoria para poder llevar esta elección comunal, ¿no? Entonces, para ello, pues, señorita, suplico a cada comunero que asistan, ¿no? Que asistan tal como hemos quedado en la asamblea, que asistan y para poder llevar esta elección comunal, señorita. Perfecto, Cristóbal, muchísimas gracias. Seguramente domingo tariki por irinan kunya no kai kupas kai wairawa sines gamanta chay comunicado tachuraya musharay kusapakutin. A ver, apakutin manta, gracias, señorita. A ver, no trabajar en que como comité electoral llapan comunidad Pararani, tanto comuneros calificados y comuneras calificadas, Cancunata Bajarim Shakes, Ñuka, domingo Tanarik, asamblea Chicashan con suma urgencia y de manera obligatoria, y Chayman Cancún, Astimnex Canca, Yapaikis, Denikis, Apecusba, a partir de las 8:30, junto a las 9 de la mañana, Callaresoña Renata, reunionista y eleccionista compañero Guna, entonces Chaypak Ñuka anticipadamente Bajam Shakes, Manaimaps, programa con X, Kainoche, Kainin Pamatara, Bajam Shakes, entonces señores comuneros, Ñuka como Nasajo, como comité electoral presidencialista, Zapanca, comunero calificado, presidencialista, Monasajo, entonces Chaypak, Astimnex Canca, compañeros de la comunidad, Yapayakis, Chayta Bajaricam Shakes, hay veces o aquí en Cuna Mana o Yarishanguesho, entonces Chaymi Yapacotingmanta, Bajam Shakes, compañero Cuna, entonces Chayta Astimnex Canca obligatorio, compañero Cuna. Aparte de eso, Chay Punchao Pagni, está ahí con lo que es, ¿cómo se llama?
lo que es junta vecinal y lo que son autoridades especializadas como agente municipal, teniente gobernador, para que orden ta guardachencaco, quizás hay veces machas samonco, el map samonco menaspa, hay veces desorden del banco, entonces chaipagme, orden guardachenambach, chaipunchao, solicitación con yucaicopes, orden canambach, hay veces chaitaps aclarar en mi clarota, porque manan machasta jamón que se naspa manan subraga huay con que su compañero guna, entonces chaita aclaramos que si es más ya requistó con lo que el Centro Cultural de Pegascaña cachan llapan y lista de quienes van a sufragar chay pues crecen piconan botancaco chay pues crecen llapan y entonces chay kuna peño aclaramos que compañeros de comunidad pararán entonces quizás rangutab si van a pasar que mana bajaricamoncho mana radio ya pues comunicación churaimunco mana ya chay coche entonces mana chay ni nai sibaj ñoca anticipadamente bajamos que compañero con entonces chay ta suplica con esa banca comunero entonces ya mi chay ñoca bajaricuña y compañero Liz muchas gracias agradecido que hay espacio por esa manta. Cristóbal, muchísimas gracias. Muy buenos días, servido. 7 de la mañana con 57 minutos. Azuepas Oaxaricuna Haikiamushan. A ver, estuvimos hablando con Cristóbal, quien está haciendo comunicado para Pararani. Ñañeguna Torecona, Sicho Serimarita Munankis Cancuna, Caiteman Escamanta. A ver, ¿cuál es tu opinión? Kashan Habilitasca, número telefónico 974-782420. Nescaijina, Rimari Musharani. Hueracocha alcalde, Nimuscamanjina. Huaquianca seguramente ofendesca Nescacha Jepapushankis. Huaquianca Chainat Machucas. Ajainachu kasqa nispapasha qhipapunchis mana llipinchischu yachanchis riki imakunan karan aswaypas riki qayna weraqucha alcalde haykurullashaqtinraq pay imankaran imatan mañakuranku imaneranku chaykunata riki seguramente chayraq paypas ñanimusqaña qaynenpa reunión escape pero kunan kaqta pay nirimullachantaq. Vamos a atender. Muy buenos días. Buenos días, Liz. Te saluda Mercedes Silva de Chalhuahuacho. Profesora Mercedes, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, sí. Estoy escuchando atentamente la participación de las personas. Quiero participar como ciudadana de ese lugar, de ese distrito. Yo hago un llamado al señor alcalde. Yo creo que nuestros hermanos están en esta lucha por el incumplimiento de los compromisos del gobierno. Exactamente, que la población de Chalhuahuacho hemos apostado por el desarrollo de comunidades de la provincia de Cotabambas. Cada gobierno que ha pasado no atienden a la población. Ahí tenemos la construcción del hospital que está abandonado y no puede ser de que estemos pues más metiendo fuego a lo que ya está prendido. Yo hago un llamado que tienen que tratar de apagar este incendio que hay. ¿A dónde queremos llevar? Nuestros hermanos y la población, todos, y ustedes creo que también están comprometidos con nosotros, porque no es posible de que cada gobierno se comprometa y al final nos tengan abandonados. Y yo quiero decir bien claro, hace poco la señora Urbana, la profesora Urbana Encalada de Farfán, estaba 2 días en este puesto de salud. No hay medicina. Eso no es culpa de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros. No es culpa de ellos. Ellos como trabajador tratan de atendernos a lo que pueden. Este puesto de salud donde está una empresa minera, ¿usted cree que este gobierno no puede atendernos? Entonces ha estado 2 días. Cuando ya no podía, han tenido que llevar a la ciudad de Cusco y eso da cólera porque no es posible. Y ahora tenemos una familia, una tía que se está velando, que anoche ha llegado. No es posible. Entonces eso nos duele a nosotros porque no es posible de que nos tengan abandonado a un pueblo que apostó supuestamente por el desarrollo del Perú y ahora entre nosotros nos tenemos que insultar. No es posible. Profesora Mercedes. Yo hago un llamado al señor alcalde, que no es posible de que estemos enfrentándonos así. Tengan o no tengan razón, nuestros hermanos están en esa lucha por culpa de esos gobiernos ineptos que lamentablemente han engañado a la población. Y lo que me duele es de que una pariente, de que una familia, una hermana, una tía, una madre de Chalhuahuacho, por culpa de estos gobiernos ineptos, ahora tenemos que velar.
1:00 a.m. llegó. ¿Usted cree que no nos duele a nosotros? No es posible. Ahí está el hospital abandonado. Y así muchas obras se han comprometido estos gobiernos. Cada 5 años han pasado. Y no podemos enfrentarnos así. Yo hago un llamado tanto al gerente y a los trabajadores. No es posible de que esté. Perfectamente entendemos, por culpa de algunas empresas que han ganado, abandonaron esta obra, y la población de Chalhuahuacho ha pedido que no se lleve, y el señor alcalde ha dicho de que no iba a haber la fiesta. Entonces ahora no podemos culpar a nuestros hermanos de las comunidades. Buen día, gracias, discúlpenme. Sí, profesora Mercedes, bueno, definitivamente le hacemos llegar pues en nuestro sentido de pésame por esta pérdida definitivamente de este pariente, yo concuerdo con lo que dice justamente también la profesora Mercedes esta mañana. Efectivamente, por la incapacidad de hecho de los gobiernos de turno, se ha aplazado tanto, sin ir muy lejos, el hospital de Chalhuahuacho, que ya son mucho tiempo que está allí, que no se está culminando. Y definitivamente, al igual que esta obra en el distrito de Chalhuahuacho, que es el sector salud y que nos trae obviamente ahora a esta opinión, son en muchos otros lugares. No solo este tema, obviamente lo vemos en nuestro medio, en la provincia de Cotabambas o en la región de Apurímac, sino también en las otras regiones. Ustedes muy bien lo saben, tantas obras que han pasado ya décadas y que no se terminan hasta ahora mismo. Definitivamente hay llamadas, están ingresando, estamos conversando, estamos recibiendo las opiniones. Radio Surfui siempre va a estar abierta para que usted o quien desee quiera dar su voz, quiera hacer conocer su voz. Definitivamente nosotros vamos a darles el micrófono. Y haciendo 8:06 a.m, había una llamada que también estaba entrando. Ojalá puedan volver a llamar y nosotros vamos a de todos modos recibirles, pero mientras tanto vamos a proceder y seguir pues con el informativo Huillaricui en este día que debió ser un día maravilloso, un día bonito, un día que todos seguramente estarían mandando saludos a su distrito de Chalhuahuacho, a su comunidad donde vio nacer. Pero bueno, lamentablemente hemos amanecido con esta información. Lamentablemente es una situación en la que estamos viviendo. Vamos a atender hasta donde va a alcanzar nuestro programa. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señorita periodista. Le habla el profesor Atilio desde la localidad de Tamobamba. Buenos días. Profesor Atilio, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, aquí también siempre llamando. El caso es de que, bueno, como todos conocemos, hay problemas allá en la localidad de... ¿Aló? ¿Me está escuchando? Perdón. Sí, ¿Aló? Le escuchamos, profesor Atilio. Adelante. Gracias. Entonces, bueno, hay problemas que, bueno, están suscitándose en varias partes del Perú, ¿no? Bueno, eso es uno. Yo quiero rápidamente manifestar para vuestra emisora que siempre también ha atendido a los asuntos culturales educativos y decir uno de que anoche, por ejemplo, hablando de las buenas prácticas docentes, conocemos todos, ustedes también como periodistas varias veces han hablado de este tema del concurso de las buenas prácticas docentes 2022, organizado por la DREA y más que todo por la UGEL Cotabambas y la UGEL Cusco. Anoche participamos 4 instituciones educativas. Entonces, bueno, Erasmo Delgado Vivanco ha estado presente, de Cusco de igual manera ha estado Independencia Americana, y bueno, hay un centro educativo que ahorita es Huamampura, creo es, y de aquí Erasmo Delgado Vivanco, de nuestra UGEL Cotabambas, y más la institución educativa Mario Vargas Llosa. Entonces, bueno, pues bueno, ahí están las iniciativas que se ha dado a conocer y bueno, en este terreno de las buenas prácticas docentes hay mucho que avanzar. 1. 2. Señorita periodista Liz Saldívar, saludarle otra vez, escuchar su voz desde varias semanas. Es que también hay que tomar en cuenta un problema grande que está ocurriéndose a nivel planetario. Estamos hablando del cambio climático. Y justamente
quiero ser breve, ¿no? Justamente en Egipto, como estamos enterados todos también los oyentes, lectores de las principales noticias, en Egipto se está realizando la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, más conocido como COP27. Entonces, esto creo que también nos estamos olvidando, yo a mi modo de entender, a no ser que esté equivocado. Los medios de comunicación estamos justamente para ello, para difundir, para orientar, en este caso para concientizar de que hay un problema global, planetario, serio, la sequía, la falta del calor, bastante calor, la falta de lluvias, todo ello. Entonces creo que en posteriores ocasiones voy a, un poquito dar a conocer, pero la tarea queda pendiente ahí de que nosotros, como medios de comunicación, estamos obligados también a difundir este tipo de temas, que es el problema el calentamiento global. Nada más decir, señorita periodista, muy buenos días, hasta el día lunes o tal vez mañana. Gracias, profesor Atilio, muchísimas gracias. De todas maneras, estamos de acuerdo con usted. Vamos a tener estos espacios también para hablar y de hecho siempre vamos a estar nosotros receptores de sus conocimientos también de nuestros oyentes. Nadie lo sabe todo, entonces ojalá podamos coordinar, profesor Atilio, estamos en contacto y bueno, vamos a tener un espacio para hablar del tema que usted dice. Gracias. Muy bien, 8 de la mañana con 7 minutos. Están esperando la información deportiva. Así, 8 de la mañana con 7 minutos y bueno, comprensible también las reacciones de la diversa población y comprensible también la reacción del alcalde. Haber sido apedreado, haber apedreado a la municipalidad, haberlo tildado de tantas cosas, es comprensible la indignación del señor alcalde Porfirio Gutiérrez. Bueno, ambos sectores definitivamente, la profesora Mercedes cuando ella dice hacemos el llamado a un consenso, a poder hablar, está bien, estamos de acuerdo, es que tiene que ser así, porque con piedras, con todo, no vamos a llegar a nada. Definitivamente, hablando, dialogando, llegaremos a algún lado. ¿Así es o no es así? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, Radio Surfuy. Así es, adelante, ¿con quién tenemos el gusto? De la comunidad Pararani. Pararani, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora María. Señora María, adelante. No, yo quería también solidarizarme con los compañeros que están en la lucha, que realmente creo que cuando debería estar al lado del pueblo, las autoridades elegidas por el pueblo, no. Señora María, ¿puede bajarle el volumen, por favor, a su receptor para poder escucharla mejor? Sí, no se preocupe. Por favor, la escuchamos y bueno, adelante con su opinión en esta mañana en Radio Surfuy. No lo ha bajado, no le estamos escuchando el eco, nuestra voz estamos escuchando ahí al fondo. Señora María, muchísimas gracias. Sí, lo bajé ya. Creo perfecto. Ya, muy bien. Como le digo, quería solidarizarme y mi solidaridad de esto con los compañeros que están en la lucha, con los comuneros, porque realmente ellos están reclamando su real derecho, porque cuando vino la empresa minera dijo que iba a dar trabajo a todos, que era progreso, ¿no? Entonces ahora realmente a las comunidades de parte alta, de todas las comunidades, no hay nada, nadie trabaja y solamente les ha puesto esos protocolos, bederos, pero ahí solamente trabajan al año una vez y eso no es justo. Ni los jóvenes trabajan, más ONGs traen de otros sitios, trabajan en la mina, pero de acá, de las comunidades, ningunos trabajan, están desocupados. Ahora, si están reclamando con justo derecho y con justa razón están reclamando y tiene derecho de solucionar como gobierno central y como gobiernos locales también. Perfecto. No pueden estar en contra de ellos. Señora María, la hemos escuchado. Muchas gracias por su opinión. La hemos escuchado. Están entrando las llamadas y tenemos, creo, que atender a todos. Muchas gracias. Sí, gracias por esta opinión. Siempre vamos a estar nosotros abiertos a vuestras opiniones. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, señores de Radio Surfuy. Le habla Alex Farfán. Alex, muy buenos días. Disculpe, yo soy uno de los dirigentes que supuestamente
han querido cobrar sin trabajar nada lo que ha participado el señor alcalde, y yo quisiera un poquito quizás explicar cuál es la plataforma de lucha, de por qué es que la molestia de la población por el tema de la serenata, no del aniversario. No sé si me puede dar un espacio, por favor. Alex, te damos el espacio, adelante por favor. Bien, mediante su medio, aprovechar, saludar a toda la población, quienes están en sintonía de Radio Surfuy, y bueno, ¿no? Un poquito tratar de deslindar estos temas, ¿no? Referidos. Primero, para empezar claramente, nuestra medida de protesta, como ustedes bien lo saben, es contra la minera Las Bambas, contra el Estado peruano, y un tema por los festejos de la municipalidad. Nosotros vamos a empezar por la municipalidad, señores radio oyentes. El señor alcalde debe tener pruebas que nosotros hemos querido cobrar planilla, y por ello es que estamos impulsando este paro, ¿no? Lo cual a mí me parece algo descabellado. Nosotros en ningún momento hemos estado en contra del aniversario. Por eso han notado que con normalidad las actividades deportivas se ha llevado con normalidad. Las actividades cívicas, como decir, ejemplo, los desfiles interinstituciones se ha llevado con normalidad. Y bueno, actividades culturales también se ha llevado con normalidad. Y solamente nosotros propusimos, ¿no?, de que de repente, por el azote de las inclemencias del tiempo que hoy en día, en la actualidad, nuestras comunidades están pasando, de repente se pudiera destinar ese pequeño monto que ustedes mismos han apoyado a tratar de aliviar o mitigar algún impacto. No es que nosotros hemos pedido, si no hay aniversario va a haber lluvia, algo así, ¿no?, que están en algunas redes están mencionando, ¿no? O sea, jamás se va a dar ese tema, pero lo más saludable hubiera sido quizás optar por ese lado, tomar una decisión saludable para con nuestras comunidades, ¿no? Y solamente nosotros hemos radicalizado esto porque el señor alcalde tampoco se ha dignado en conversar. Solamente hemos protestado porque la serenata no se puede dar. Por ejemplo, hoy día, normal hemos estado de acuerdo que se lleve el desfile, la ceremonia central, que se hizo el pabellón nacional, el saludo correspondiente, como por respeto a nuestro distrito de Chalobacho, ¿no? Y nosotros mismos sugerimos que vamos a ser partícipes nosotros mismos a ir a desfilar en saludo a nuestro aniversario de Chalobacho, pero el tema de la serenata no puede ser tan importante para poder llegar a comentar o denigrarnos entre hermanos, ¿no? Nuestra propia autoridad nos está denigrando, ¿no? Y ese tema nosotros rechazamos desde ese punto. Alex. Y bueno, ahora la plataforma de lucha es netamente incumplimientos. Ustedes también lo saben como como investigadores, lo saben muy bien. Con su empresa también a la cual representan ustedes, nosotros tenemos ciertos pendientes, ¿no? Quizás hemos agotado las opciones formales correspondientes en todo aspecto, y bueno, la última decisión que hemos tomado es esta, porque cada año tampoco vamos a estar paro y paro, señorita. Y ahora el Estado peruano mismo, ¿no? Acaba de mencionar una compañera mediante texto que, o sea, el Estado también no ha cumplido con sus promesas, con sus acuerdos que en su momento se ha hecho. Claro ejemplo, el hospital está abandonado, nuestro PETAR está abandonado, y muchas otras cosas que no se ha dado avance, ¿no? Y este tema obedecen a tres sectores, ¿no? Con la minera Las Bambas, no, pues, discúlpeme, con la minera Las Bambas también tenemos pendientes. Los señores funcionarios saben muy bien que nosotros hemos sido muy tolerantes, nos hemos mantenido al margen de la paciencia. Y bueno, no hemos tenido ningún logro. Entonces, quizás esta opción que estamos optando nosotros, yo sé que incomodamos a la mayoría de nuestro distrito, porque la fluidez económica de alguna manera se estatiza, entendemos, pero tampoco podemos renunciar a los derechos que ya están palpados bajo documento, ¿no? Son esos detalles que quería brindar. Ahora yo le puedo brindar, por favor, para que me ayude a socializar desde este medio nuestra plataforma. Y yo no veo en ningún lado que haya un interés personal.
No sé por qué llegamos a esto, ¿no? Pienso que esto naturalmente será las controversias, las oposiciones, pero bueno, claramente ahorita nosotros hemos dejado el aniversario con normalidad. Hoy día se tenía que llevar el desfile, solamente estábamos en contra de la serenata, porque no se puede festejar un pueblo en donde hay crisis, se han paralizado las obras, ¿no? Y bueno, esas inmigraciones rechazamos desde ese punto, señorita. Espero que la sociedad nos comprenda, y yo sé que en algún momento nos va a dar la razón, porque esta medida de lucha está enfocada en el medio ambiente, en la oportunidad laboral, en defensa de los derechos, los incumplimientos, están enfocados totalmente en eso, y los bienes que se quiere buscar y lograr son mancomunados. Alex, te hemos escuchado, definitivamente el hecho de hacer protesta, sí, claro que sí, está allí para poder hacer la protesta, pero el hecho de poder ya agredir, lanzar seguramente estas piedras, y de pronto también lo que ha ocurrido ayer en esta actividad que se estaba desarrollando, definitivamente eso creo yo, y estamos seguramente de acuerdo tú y yo, Alex, no es lo correcto, creo yo. Entonces, Alex, se habla mucho del tema del incumplimiento. Sabemos que en estas mesas de trabajo, Minera Las Bambas viene trabajando ya el Estado, las comunidades, justamente poniendo en tapete, justamente poniendo en mesa qué puntos son los que están incumplidos, y sabemos que Minera Las Bambas ha estado exponiendo, ha estado dando en todos estos trabajos a lo largo de todos estos meses, en estas mesas de trabajo, que no hay ese cierto incumplimiento que se dice en este momento, Alex. Muchas gracias, le hemos dado espacio, y vamos a seguir recibiendo porque están llamando las comunicaciones y quieren también compartir. Antes de retirarme, sí, yo no puedo tampoco abogar por actos ilícitos o vandálicos. En un momento casi se da esa gresca, ¿no? Y hemos exhortado a nuestra gente que no vamos a permitir ese tipo de cosas. Quizás por el resentimiento y la provocación de esa actividad, ¿no? Nosotros de repente movilizándonos y celebrando por un lado nuestros propios compañeros, pero no con esto no me excuso de que ese tema se tiene que dar. Estamos en lo posible tratando de aguantar todo esto, y bueno, las disculpas del caso a toda nuestra gente que ha estado en ese evento, no quisimos, pero un momento se dio, pero no podemos extremizar lo que no está, pues no, lo que no, o sea, como dice la prensa, no es que hemos agredido a nadie. En ningún momento se agredió. Todo extremo hace daño, todo extremo es malo, Alex. Vamos a hablar, yo por eso no me estoy excusando de este acto, pero no ha habido, para decir que hay agresión, ha debido de haber un herido o algo así, ¿no? Bueno, no vamos a llegar obviamente a eso, Alex, no vamos a llegar a agredirnos, a que haya herido, a que haya muerto, definitivamente no, Alex. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex, por la comunicación. Le hemos dado el espacio. Perfecto. El incumplimiento, señorita, ahí está la oportunidad. Muy bien, ahí está, le hemos dado espacio y queremos también escuchar definitivamente las otras llamadas, queremos recibir las llamadas que están ingresando, y de todas maneras todos tienen pues el espacio para poder decir en Radio Surfuy. El tema de los incumplimientos, efectivamente, seguro que me estás escuchando, Alex, la tengo que decir definitivamente, y tienen que saber, los promotores justamente de este bloqueo pues justifican, es que tenemos que decirlo, lo justifican aduciendo estos supuestos incumplimientos de Las Bambas respecto a compromisos suscritos en la mesa de diálogo de Chalhuahuacho, recordamos, del año 2015. Cabe precisar que justamente que estos 12 puntos de agenda asumidos por Las Bambas en esta oportunidad o en aquella oportunidad han sido ya cumplidos y se han expuesto en las reuniones siguientes entre empresa y comunidad posteriores a dicho acuerdo. Eso lo sabemos y tenemos que saberlo. Las demandas de los dirigentes pues exigen obviamente hoy estos que son posteriores, digamos, a la mesa del diálogo de Chalhuahuacho. Entonces, no nos excusemos en todo eso que Minera Las Bambas, pues, está, digamos, incumpliendo o ha incumplido. En todas estas mesas de trabajo, lo que se ha hecho justamente es eso, se han sentado Las Bambas, se ha sentado las comunidades, se han sentado como intermediario, obviamente el Estado, para poder escucharlos.
¿Y realmente ha incumplido? No, ha habido muchos. Y ustedes, si recordamos un poquito, Henry, en todas estas mesas de trabajo, finalmente se han revisado y ha habido mesas en las que se han sentado, han revisado y vieron que no había. Y finalmente todos se miraban y entonces, ¿qué vamos a revisar? Si todo estaba cumplido. Más bien han salido nuevos pedidos, más bien han salido. Todo eso es lo que se ha desarrollado a lo largo de todo esto, este tiempo en estas mesas de trabajo. Bueno, 8 de la mañana ya con 21 minutos. Hay llamada telefónica, me dice Elías Farfán, creo que está llamando. En un rato vamos a atenderle, están entrando las llamadas de todas maneras. Muy buenos días. ¿Se fue la llamada? Se fue la llamada. Ahí está. Bueno, hay llamadas que están entrando, obviamente, se están perdiendo definitivamente las llamadas. Pues claro, quisiéramos recibirlas a todos. A ver, al que llama, obviamente primero vamos a tratar vamos a tratar de recibirlo definitivamente, pero hay otros que están cruzándose las llamadas. De hecho, 8 de la mañana ya con 22 minutos. Situación definitivamente que tenemos que hablar, que tenemos que decirla, que tenemos que expresarnos. Están cruzándose, sí, pues la llamada están cruzándose. Un momento, por favor, ojalá que entre esta llamada y podamos recibir, quisiéramos escucharlos de todas formas a todos, vuestras opiniones, vuestras formas de pensar, vuestras formas de sentir en este momento, pero estas llamadas de todas maneras se nos están cruzando. Está entrando, ahorita va a entrar otra llamada y vamos a recibir hasta donde se pueda. Hasta las 8:30 de la mañana estamos acá en el informativo Villaricui, son 8 de la mañana con 25 minutos. Lo que no se puede justificar de ninguna manera es la agresión. No se puede esperar a que hayan heridos, no se puede esperar a que hayan personas, lamentables pérdidas en infraestructura, no se puede esperar que hayan heridos, como claro, les digo. No puede haber la agresión heridos. Sí es condenable. Listo. En todo momento. Y buenos en todo días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Hola, buenos días. A ver, creo que está un poco mal el A ver. Aló, buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Elías Farfán. Elías, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Bueno, acá preocupados, consternados con el mal proceder de nuestras autoridades. Con una huelga que no tiene ni pies ni cabeza y que perjudica a la misma población de Chalhuahuacho. Estamos nosotros muy indignados, hermanos, con este proceder que hacen nuestras autoridades. Con una huelga que en todas sus medidas es desatinada, que no se han sentado con los nuevos líderes a hacer una plataforma de lucha sesuda y consciente de nuestras problemáticas. Estamos a puertas, hermanos, de cambiar a los nuevos presidentes, a los presidentes comunales. Las comunidades van a entrar en fiesta electoral en pocos días y tendremos nuevos líderes. ¿Con quiénes está haciendo huelga los hermanos líderes? No entiendo yo. Haciendo pelear entre hermanos chalhuahuachinos. Lamentable ayer, Liz, una señora llorando con su pollito bien aderezado porque estos nuestros hermanos también viven de su negocito. No saber qué hacer con 50 cuyes un hermano de Chumille. La hermana que estaba con su picarón. Afectamos, hermanos, entre hermanos nos hacemos resentir. Y todo por no hacer una buena planificación. Haciendo huelga a un municipio que está en plena transferencia a la nueva gestión. Con la excusa de que no hay lluvia, como si el alcalde va a dar lluvia a la población. Como si el alcalde tuviera la llave de las nubes para abrir. Es verdad que estamos pasando por un momento de zozobra por las lluvias. Pero hay entidades, pues, del Estado que se encargan de ello. Y eso tenemos que entender. No sé, Liz, no sé nuestras nuevas autoridades qué tienen en la cabeza. Es que tienen el mal concepto, Liz, de que haciendo este tipo de cosas, ellos son los futuros regidores, los futuros alcaldes de nuestro distrito. Y están en el peor error. Porque la población también les juzga, hermanos. La población no es tonta. La población sabe a qué intereses prestan. Arruinando el desfile. Ayer han tirado piedra a nuestros danzarines, que son sus propios hermanos, que son su propia familia.
arrojando, bloqueando carretera a los niños de sub 2, de sub 3, de sub 16 que iban a ir a jugar campeonatos en las distintas comunidades, a los niños perjudicando en su actividad deportiva. ¿Eso es hacer huelga? ¿Eso es el buscar el bien para un pueblo? Pregunto. Esperemos que reflexionen nuestros dirigentes. Perfecto, incluso gracias. Esto se ha debido hacer sesudamente, Liz. Gracias, Elías. Tenemos un nuevo alcalde que va a tomar posición el mes de enero. Tenemos nuevas autoridades electas que van a entrar en el mes de enero en todas las comunidades que van a entrar a fiestas electorales de cambio de autoridades. Entonces han debido de hacer, si quieren hacer las cosas bien, han debido incluso hacerlo de una manera sesuda, pensante, esperar a las nuevas autoridades, pero ellos al champazo a su manera, pidiendo en su hoja de reclamos o en la hoja de petitorios cosas jaladas del cabello que no tienen ni sentido del por qué están pidiendo. Gracias por tu opinión, Elías. Es preocupante, Liz. Esperemos, sugiero, llamo y convoco a la reflexión, a la unidad entre hermanos, que no lleguemos a esto. Perfecto, ahí está. Que no nos lastimemos entre chalhuahuachinos, Liz. No nos lastimemos, tú lo has dicho, Elías, que hemos dado este espacio. Los respetos que quitas a uno también te lo quitan a ti. Y nuestras autoridades deberían entender y respetar eso, Liz. Gracias, muy amable. Gracias por tu opinión, Elías. Te hemos escuchado. Todos tienen opinión, definitivamente. Las estamos dando, las estamos aperturando. Y ya casi para terminar, estamos 8:30 de la mañana. Esta es la última llamada que vamos a esperar, porque hay otro programa también que está esperando. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Quien le habla es la profesora Ana María Lima Aiquipa. Profesora Ana María, adelante. Bien, en esta ocasión yo quisiera, señorita, que Dios ilumine su mente y su corazón. No puede ser que me diga a mi persona que yo no estoy en planilla y no me he cobrado de la planilla. Acá mi gente me está escuchando y va a pensar que es cierto. Señorita, entrevístame acá en Chalhuahuacho, entrevístame a mí, investígame, señorita. ¿Tú tienes madre? La has cortado. No la hemos cortado, la estamos escuchando, señora profesora Ana María. Profesora, sí. No sé de qué planilla está hablando, pero bueno, le escuchamos. No, así están mal informados. ¿Cómo que no sé, señorita? Están diciendo los dirigentes no cobran en planilla, por eso están haciendo huelga. En ningún momento hemos manifestado eso. Me están ensuciando. No. En ningún momento hemos manifestado eso, profesora. Bueno, ha habido una confusión. Nosotros en ningún momento hemos manifestado eso. Sí. No puede ponernos palabras en que no hemos dicho. No lo hemos dicho. En ningún momento hemos dicho que alguien esté cobrando en planilla. No hemos manifestado en ningún momento eso. Espero que no, señorita, porque, claro, yo misma a veces no he escuchado la radio. Entonces no puede expresar de esa manera cosas que no está escuchando, cosas que no hemos comentado en ningún momento. De repente a él sí le entrevistan abiertamente y entrevistan al pueblo necesitado. Claro, por supuesto, estamos dando este espacio. Profesora Ana María. Profesora Ana... el hambre y el olvido. Y por un poquito de lenteja no traicionemos a nuestro pueblo, señorita. Usted lo ha dicho. Usted lo está diciendo. Que no he concluido, pero a mí me han enseñado a servir al pueblo, no a ser enemigo del pueblo por un poco de lentejas. Seguramente que sí, profesora Ana María, la hemos escuchado. La juventud es pasajera. Usted cuando esté abuelita va a recordarse cómo has ofendido al pueblo. En ningún momento hemos ofendido. Creo van a recordarse cuando estén viejitos, como cuando era joven he trabajado en Radio Surfo y de la Mina. Y no he profesora Ana María, está hablando usted ya una cosa por otra. Ojalá haya escuchado todo el programa y usted pueda dar pues una opinión certera. Profesora Ana María, está hablando creo una cosa ya por otra, algo que quizá le han contado mal, le han dicho mal, definitivamente. Obviamente existe la opinión que puedan darlo todos, pero que ya digan algo que no hemos dicho o nos estén poniendo, digamos, las palabras en la boca que nos hemos dicho nosotros y sean aludidos algunos dirigentes
dirigentes o algunos que están llevando, digamos, alguna directiva ahora mismo estén, no sé, de alguna forma aludidos ellos, entonces eso ya no es un problema nuestro. Lo ha dicho en la entrevista lo que ha ocurrido el señor alcalde y nosotros nada más hemos hecho un comentario al respecto, obviamente, de lo que dijo, como cualquier otro medio de comunicación. Entonces, profesora Ana María, cálmese, averigüe un poquito de lo que se ha hablado durante el programa, quién le dijo, qué cosa dijo y se pueda sentir pues un poco más calmada. Creo que tenemos otra llamada más por ahí. Creo que ya fue, ¿no? Ya terminó la llamada. Perfecto. 8 de la mañana, ya estamos con 33 minutos, nos pasamos con la hora, pero bueno, era necesario, era importante, creo yo, Henry, poder escuchar a todos en esta mañana, porque pues efectivamente estamos en nuestro aniversario, duele a todos el hecho de ser chalhuahuachinos y también con mucho orgullo a los chalhuahuachinistas nos duele es que hoy 18 podamos estar pasando de esta forma. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Tenemos una nueva llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Hugo Loaiza, señor periodista. Señor Hugo, buenos días, adelante. A ver, señor periodista, primeramente saludarlo a Noche Pueblo Chalhuahuacho. Yo, en calidad de Federación Campesino, le estoy llamando a Medio de Comunicación Radio Surpuy. Queremos aclarar dos temas. Por favor, yo quisiera que me da un espacio para aclarar. Sí, efectivamente, a ver. Señor periodista, nosotros definitivamente desde acá queremos desmentir su mentira de este farsante, este parásito del señor alcalde que está mintiendo al pueblo chalhuahuacho. Bueno, tampoco no, o sea, tampoco con adjetivos, por favor, señor Hugo, nos moderamos en este medio de comunicación, nos moderamos, nada de estar adjetivizando, vamos a escucharla, pero respetos, guardan respeto, señor Hugo, por favor, adelante. Discúlpeme, porque yo estoy con una tremenda, la verdad, la cólera me gana, porque donde nos está tildando de que efectivamente las organizaciones sociales como nosotros, que somos 5 organizaciones, que efectivamente hemos pedido planilla y por el cual ellos no nos han complacido, por eso que estamos haciendo esto, es tremendamente mentira este señor. Ni jamás he sido su partido, he movido gente para que él sea alcalde, pero nunca jamás en mi vida he pedido un puesto laboral a este señor delincuente. Por eso yo por favor, el tema señor Hugo, ya lo hemos dicho al inicio, por favor, guardamos cordura, no estemos adjetivizando a ninguna persona, menos a las autoridades, quiera o no quiera, pues merecen respeto. Señor Hugo, le vamos a dar unos segundos para que usted pueda terminar lo que dice, pero por favor, guarde respeto. Sí, señorita, pero a mí también, a nosotros nos están diciendo eso, nadie ha adjetivizado, no han adjetivizado. El alcalde Porfirio Gutiérrez ha manifestado algunas situaciones, pero no ha adjetivizado en ningún momento. Ya, saliendo de ese tema, por favor, saliendo de ese tema, ustedes hablan de gran complemento de la minera de las Bambas, por el cual yo como dirigente tengo todas las actas, hemos tratado de agotar todos los medios con los señores funcionarios de la minera de las Bambas, por el cual nunca hemos llegado a ningún acuerdo. Eso lo tiene, claro, el pueblo sabe todo. Ahora, eso quiero dejar en claro, porque ellos ya lo saben y seguramente ojalá que vayan avanzando para nosotros llegar a buen acuerdo, porque nosotros tampoco no somos antimineros, nosotros no somos locos, señorita, para estar acá nosotros inclusive hasta nos falta tiempo para hacer nuestros chacas, para siquiera por lo menos para hacer nuestras vacas. Ahora otro, señor Elías, el pueblo te está escuchando lo que usted está manifestando, señor Elías, lamentablemente tú sí eres servidor del distrito de Chalhuahuacho, tú trabajas con un proyecto durante los 4 años, has debido, entonces tú lo vas a defender, sí. Acá estás diciendo que nosotros no tenemos capacidad, no tenemos gestión. Tú nunca has representado al pueblo chalhuahuacho, por lo tanto, tú no tienes ni voz ni voto para... Bueno, creo que ya estamos direccionando. Estamos direccionando, no estamos hablando de la problemática real. No estamos hablando del problema, señor Hugo, no estemos personalizando. A mí me conoce, señor Hugo Loaiza.
Listo, le hemos escuchado, señor Hugo, le hemos escuchado, creo, esta mañana. Estamos ya personalizando estas enfrentamientos, uno a la autoridad y otro a otra persona, que todos tienen definitivamente derecho y pues la oportunidad de poder hablar y dirigirse a la población. Seguramente nadie está de acuerdo, seguramente, con lo que uno podría decir, con lo que otro podría opinar. Definitivamente nadie, ni hombre y mujer, ni esposa y marido, ni hijos, ni madres, nadie va a estar de acuerdo. Pero no podemos estar direccionando, personalizando este problema, que no es un problema personalizado, creo, es un problema ya, de hecho, de todos, no es un problema definitivamente ya de persona, adjetivizando. No lleguemos a ese extremo. Vamos a dar una última llamada telefónica. ¿Cuál es su nombre, por favor? Muchas gracias, hermanos de la oficina de radio. ¿Con quién tenemos el gusto? Le habla nuestro hermano Fernando Amaro Escudero. Hueracocha Fernando, y Meinan Capuachanqui, Alillancho. Adelante, señor Fernando. Acá también como autoridad, como representante de nuestro Chalhuahuacho, como en Consejo Municipal Provincial. Gracias por este espacio. Quiero expresarme, quiero saludar a mi pueblo Chalhuahuacho. Como hoy se creó nuestro distrito Chalhuahuacho, un hijo menor de la provincia de Cotabambas. A veces nos sentimos un poco mal, pero con estas cosas aprendemos y a mejorar en nuestro pueblo Chalhuahuacho. Y quisiera decir a mi pueblo, con calma y paciencia y con tranquilidad, y que prime el respeto, ¿no? Y primero es nuestro pueblo, nuestro Chalhuahuacho. También reconocemos también el pedido, el reclamo de nuestros dirigentes. Entendemos, porque yo también entiendo, compañeras, he sido denunciado, hemos tratado de luchar con un objetivo, dirigentes, Pablito, Neftalín, Jacén, todos. Pero en el primer lugar todavía está nuestro pueblo, nuestro aniversario, nuestra creación, reconocer a aquellas personas que han luchado, la familia Silva, la familia Vicente, Farfán, Castro. Hay muchas historias cuando era niño, cómo lucharon, cómo sufrieron, cómo se sacrificaron para que sea nuestro pueblo distrito Chalhuahuacho, desde Cochuacho, desde coyunturas, colindancias, seamos un chalhuahuachinos de corazón, como un distrito, como un pueblo. Y eso, saludarlo, hermanos y hermanas oyentes, que este radio que está pues difundiendo a todos. Entendemos todo. Sé que hay diferencias con una institución, con nuestras comunidades, pero nos faltó sentarnos, nos faltó conversar. Y como de provincia, a nombre del Rildo, el Consejo, a todos un saludo, hermanos y hermanas presentes. Creo que acá estamos, único llamar, calma y meditación, bastante respeto entre nosotros, y también cuidarnos la vida, la salud. Un fracaso es cuando cualquier heridos, cualquier cosa que pasa, enfrentamientos, eso es un fracaso, ¿no? Acá tenemos que dialogar con el Estado. El Estado tiene que venir a responder que es Chalhuahuacho prioridad, Cotabamba es prioridad. No pues a otras provincias, a otros distritos que pasa solamente corredor. Ahí están llegando los ministros. Esa es la cólera del pueblo Chalhuahuacho. Esa es la molestia. Entonces, seguramente vamos a mejorar el otro año con nuestros nuevos dirigentes, nuestros nuevos políticos. Muchísimas gracias, hermana. Si hay alguna pregunta para Gracias, profesor Fernando. De hecho, nos gustaría seguramente hablar. Vamos a tener definitivamente una nueva oportunidad para poder hablar con usted, pero ha sido importante poder recordar que hoy, más bien, estemos recordando a nuestro Chalhuahuacho, celebrando, recordando a todos aquellos dirigentes, también autoridades en su momento, pues quienes han impulsado para que ande, y hoy estemos cumpliendo 28 años en el distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias, señor Fernando. Buen día. Última palabra, hermanos. Yo llamo a nuestros representantes de Empresa Minera Las Bambas, una conversación seria con nuestros dirigentes de Chalhuahuacho y también con la provincia. También llamo al Estado que venga a conversar. Incumplimiento del Estado es lo que está provocando esto. ¿Cómo es? Los ministerios llegan a otros distritos y acá
que es muy importante para la nación este distrito, y no llegan los ministerios, no llegan los altos mandos, ni siquiera el presidente de la República. Llamo, compañeros, todas las autoridades, que hay que sentarnos, unirnos más que nunca, una familia somos chalhuahuachinos, no puede haber divisionismo, no puede haber maltratos entre nosotros, cuidarnos nuestra salud de nuestros hijos, niños, y no estar tratando de hacer quedar mal a nuestros dirigentes. Si algo tiramos piedra en la casa o estamos maltratando los carros, cualquier cosa, compañeros, vamos a dar un mal a nuestros dirigentes, van a ser denunciados como ahorita nosotros actualmente estamos cargando varias denuncias. Por eso respétanlo a nuestros dirigentes, respeten, no estén haciendo en otros grupos con malas intenciones hacer quedar daño. Por favor, unirnos, tranquilidad y que haya paz. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. 8 de la mañana ya con 44 minutos. Sí, nos están exigiendo ya que terminemos. Muchas gracias por sus llamadas. Sé que hay varias llamadas, pero lamentablemente el programa se ha terminado. Bueno, ya nos hemos pasado minutos. Entendemos quisiera que quisiera rescatar un mensaje de redes sociales, que es precisamente: no vayamos a insultos, participemos con mesura. En la radio estamos en contra de cualquier tipo de insulto, estamos en contra de cualquier tipo de denigrar a otra persona, sean autoridades, sean dirigentes, sea quien sea. Estamos con la idea siempre de mantener la calma, a opinar, expresarnos libremente, pero siempre respetando a las personas. Respetando, no insultarnos. Eso es lo que hemos estado diciendo, y también siempre hay que hablar enterándonos de todo lo que se ha dicho en todo el programa. No escuché, o lo me dijo, no me dijo, no lleguemos a eso. Seamos un poco más responsables, definitivamente. Nosotros y ustedes siempre nos vamos a escuchar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos encantaría poder escucharlos a toditos, pero también tenemos responsabilidades que cumplir, y bueno, el programa es hasta las 8:30, nos hemos pasado 15 minutos y bueno, tenemos que retirarnos. Muchas gracias, que sea sobre todas las cosas un 28 aniversario, sobre todas las cosas de nuestro distrito de Chalhuahuacho, y que entre todas las familias podamos de algún modo llevar un bonito aniversario este día, que es su día central. Muchas gracias, estuvo con ustedes Liz Aldívar, Henry Borda. Gracias a todos nuestros amigos en esta mañana. Buen día. Buen día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.